del reciclo. Este es el punto que genera dudas y debe de tener mucho cuidado. ¿Es compatible? La respuesta es no. Aunque ya veíamos al inicio que yo les decía, pues lo que dice la resolución no es eso, ¿no? O sea, nada más dice que no puedes pagar en el reciclo los impuestos de que recibes de plataformas, pero el sistema no te permite darte de alta en los dos regímenes al mismo tiempo. Adelante, Sandra. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien. Mira, yo tengo una duda. Yo estoy dada de alta como RIF. Sé que ya estoy a punto también de salir o que ya no existe, pero también tengo plataformas tecnológicas. Este, Nada más que estaba intentando de registrar la actividad como plataformas tecnológicas, pero me pone ahí me marca como un error o como algo, no me deja registrar la actividad sí, la actividad, actualizar la actividad. Este, ¿Esos regímenes tampoco son compatibles o que hay por ahí que me puedas apoyar? RIF, o sea, vas a mantener todavía el RIF y vas a darle Sí, alta a plataformas tecnológicas. sí, porque en el RIF lo que hago, yo facturo porque hago a veces trámites o cosas así en el SAT, en el Conavit y cosas así. Y por ese medio cobro esos trámites. Y también tengo el de plataformas tecnológicas, pero no sé cuál sea ahí el conflicto porque no he podido registrar esa actividad de plataformas. Lo más seguro es que el SAT lo esté considerando como un doble beneficio. RIF, pocos impuestos o el beneficio de que no pagabas, estímulos fiscales, y plataformas, estímulo fiscal por el tema de que pagas poquitos impuestos. Entonces, lo más seguro es Ah, que o sea, vas a tener que cambiar lo del RIF a actividad empresarial y lo de plataformas en plataformas. ok, solo así serían compatibles, por decirlo de alguna manera. Sí, es correcto, porque recordemos que el RIF, precisamente el SAT dijo, te sales del RIF y te vas a plataformas tecnológicas, porque la mayoría de las personas antes de que entrara a plataformas tecnológicas estaban dados de alta en el RIF. Ujú. Y lo sacó de ahí el SAT y los mandó a plataformas tecnológicas, ¿no? Ah, Bueno, no lo ok. sacó, hizo que se saliera. Entonces básicamente, no recuerdo esas reglas porque ya no están, ya ahorita ya no Sí, están, no ya recuerdo no esas están, reglas en sí, ya están. 2020. Pero tendríamos que Ujú. revisar las reglas de 2020 para ver si te permitía en 2020 y 2021 principalmente, y sí, porque en 2022 fue cuando se eliminó el RIF, si te Ujú. permitía en 2020 y 2021 ser RIF y plataformas, no lo recuerdo, realmente ahorita ya no me acuerdo de eso, ¿no? Ah, ok. Ajá. Pero Sí. puede ser que lo esté considerando como doble estímulo fiscal, pocos impuestos pagados, RIF y plataformas, porque el SAT piensa que en plataformas pagas pocos impuestos. Y Ajá. y Pienso. entonces por eso no te permita seleccionar los dos al mismo tiempo, ¿no? Ok, ok. Pero vamos a ver. Este, y la otra cosa que te iba a preguntar era, porque por ejemplo, ahorita que mencionabas lo de los pagos provisionales o definitivos, plataformas, por ejemplo, en RIF son pagos provisionales. Entonces, a lo mejor ahí por eso también no me dé la opción. Sí, claro, recuerda, si ya tienes ingresos por RIF, no te puedes dar de alta en pagos definitivos en el plataformas. Son Ah, regímenes diferentes, ingresos tendrían que diferentes, ser provisionales. y siempre, siempre, siempre. Ok, bueno, ok, esa era mi duda, gracias. De nada. Aquí está. A ver, vamos a entrar, vamos a tratar de entrar. Voy a tratar de seleccionar los dos. Yo no tengo plataformas tecnológicas, pero bueno, vamos a tratar de hacer un ejercicio. Vamos a ver, una actualización de actividades. Bueno, pero creo a mí no me va a aparecer RIF. El problema es que ahorita en esta actualización que quiera hacer, pues no me va a aparecer RIF, creo.
Eres asalariado, eres jubilado, prestas servicios profesionales de manera independiente. Aquí es actividad empresarial, cobras rentas o alquiler, realizas actividades empresariales con ingresos por la enajenación de bienes. Aquí está, plataformas. Sí, es que a mí ya no me aparece el RIF. El problema es que ya como yo no tuve RIF y no estoy en el RIF, pues no me aparece, ¿no? Ya a mí me lo eliminan. En estricto sentido, tú como estás en RIF, al momento de entrar, pues sí te aparece todavía la opción de RIF. Prestación de servicios de manera independiente, cobras rentas, realizas actividades empresariales, tus ingresos exceden, realizas actividades agrícolas, esto es el reciclo, tienes otro tipo de ingresos, intereses, dividendos, explotación, otros ingresos. Sí, no, a mí ya no me aparece el RIF, entonces ya no podría yo hacer tratar de ver por qué te marca el error, ¿no? Tendríamos que hacerlo directamente con tu usuario, porque en tu usuario en estricto sentido todavía te aparece el RIF, ¿sale? Ejercicio de opción del total de actividades. Recordemos que si me doy de alta en plataformas, y esta es la regla que veíamos hace rato, que me limita a hacer plataformas y rifa al mismo tiempo. Retenciones definitivas contra provisionales. Esta es la decisión más importante que debes de tomar al inscribirte, ya que no podrás cambiar de modalidad durante los próximos 5 años a menos que excedas el límite de ingresos. Pagos definitivos es un esquema diseñado para quienes tienen pocos ingresos y buscan evitar complicaciones administrativas. Requisito no haber ganado más de 300,000 pesos en el año anterior sin incluir el IVA. ¿Cómo funciona? La plataforma te retiene el impuesto y ese IVA y lo entrega directamente al SAT. Para ti, ese dinero sería el pago definitivo. Ventajas. No tienes que presentar declaración anual, no estás obligado a presentar declaraciones mensuales, a menos que recibas pagos en efectivo directamente del cliente y es una menor carga administrativa. Desventajas, no puedes deducir nada, ni la gasolina, ni el mantenimiento del auto, ni el internet. Es incompatible con otros negocios, solo puedes combinarlo con sueldos e intereses y permanencia debes quedarte ahí por 5 años. Pagos provisionales es el esquema obligatorio para quienes ganan más, pero también el más flexible para quienes tienen muchos gastos de operación. Requisito obligatorio si ganas más de 300,000 pesos, si ganas menos puedes elegirlo voluntariamente. ¿Cómo funciona? Las retenciones que hace la plataforma se consideran adelantos o pagos anticipados, no pagos anticipados, pagos a cuenta del impuesto y tú debes calcular tu impuesto cada mes. Ventajas, puedes deducir los gastos, si tus gastos son altos, comprar un auto, reparaciones mayores, insumos, puedes terminar pagando menos impuestos o incluso generar un saldo a favor porque el SAT y que el SAT te devuelve ese dinero. Compatibilidad total, puedes tener otros negocios o servicios profesionales al mismo tiempo. Desventajas, obligación de declaración anual, es forzoso presentarla en abril, mayor control, necesitas llevar una contabilidad más estricta y pedir todos los FDIs de todos tus gastos. Y aquí hay una tabla comparativa, ¿no? Pagos definitivos, pagos provisionales, límite de ingresos, deducciones, declaraciones mensuales, que es lo mismo que platicamos anteriormente, pero ya de una manera resumida para verlo en un solo lugar. Nuevas tasas para 2026. Ahora sí, contestando la pregunta que me hacían hace rato, como persona moral, ¿las plataformas me hacen retención? Hasta 2025 no, a partir de 2026 sí. ¿Sale? Ahorita en 2025, si yo soy una persona moral y vendo mis productos por medio de plataformas, la plataforma no me hace retención hasta el 31 de diciembre. A partir del 1 de enero del 2026, la plataforma ya también les va a hacer retenciones a las personas morales y la tasa de retención va a ser del 2.5%. ¿Quedó claro? ¿Alguien había hecho por ahí la pregunta? ¿No? Entonces, sí, a partir de 2026 las plataformas ya le van a hacer retenciones a las personas morales. Para el año 2026 la ley de ingresos, y no es que haya sido una ley, una modificación a la ley del impuesto a la renta o la ley del IVA, esto se modificó por medio de la ley de ingresos. Y las reformas fiscales en México han establecido ajustes significativos a las tasas de retención para quienes generan ingresos a través de aplicaciones y plataformas digitales. El cambio más relevante es la unificación o incremento de la tasa de ISR para el sector de ventas o servicios generales. Es decir, anteriormente cuando yo vendía productos, venta de productos o enajenación de bienes, vamos a ponerle, enajenación de bienes.
o prestación de servicios por plataformas, la plataforma me retenía el 1% a estos dos, a los que vendían bienes, productos tangibles por medio de plataformas y a los que prestaban servicios por medio de plataformas, productos intangibles, ¿no? Ahora va a cambiar. A partir de 2026, la tasa va a ser de 2.5% para los que vendan bienes y 2.5% para los que presten servicios. El cambio más relevante es la unificación o incremento de las tasas de ISR para el sector de ventas y servicios generales, además de la incorporación de personas morales al esquema de retenciones. Entonces, estas van a ser las tasas de retención para 2026. Tipo de servicio, transporte terrestre de pasajeros, 2.1%. Entrega de bienes, 2.1%. Servicios de hospedaje, 4%. Enajenación de bienes, 2.5%. Subió del 1% al 2.5%. Y prestación de servicios generales, del 1% al 2.5%. Nota importante, si no proporcionas el RFC a la plataforma, la retención va a ser del 20% de ISR y del 100% del IVA, es decir, el 36% del total. Retención de IVA, impuesto al valor agregado, con RFC registrado, el 50% del IVA cobrado. Sin RFC registrado, el 100% del IVA cobrado. Y si las ventas son por ventas en el extranjero, los pagos son por ventas en el extranjero, la plataforma va a retener el 100% del IVA trasladado. Cambios clave para 2026. Personas morales. Por primera vez, las empresas que venden a través de plataformas digitales estarán sujetas a retenciones del 2.5% y 8% de IVA, lo que afectará su flujo de efectivo inmediato. Aumento de recargos. Si tienen deudas en plataformas, páguenlas porque les va a salir más caro deberle al SAT porque se incrementa la tasa de recargos para 2026. Impacto en el bolsillo. Estos cambios no necesariamente son nuevos o un nuevo impuesto, sino una retención mayor. Esto significa que recibirán menos dinero de forma inmediata en los depósitos semanales o mensuales, pero podrás acreditarlo, restarlo en el pago de los impuestos final, al final del mes o al final del año. ¿Me conviene pago definitivo? No. Un repartidor o vendedor que genera 20,000 pesos al mes, los ingresos mensuales son de 20,000, más IVA. Tus gastos mensuales de mantenimiento, gasolina, internet y parte del celular suman luz, suman 7,000 pesos, IVA incluido. Y hacemos el cálculo. Pagos definitivos, aquí no importa. Sobre los 20,000 pesos calculas la retención y eso es lo que vas a pagar. Entonces, si yo recibo 20,000 pesos, y no cobro directo a los clientes, pagaría 420 pesos de IVA y 1,600 pesos, perdón, 420 pesos de ISR y 1,600 pesos de IVA. Y los gastos no te van a servir de nada, porque en pagos definitivos no te sirven. Lo cual implica entonces que te quedaría libres 17,980, que serían los 20,000 pesos más el IVA menos las retenciones que te hizo la plataforma. 20,000 más los 3,200 del IVA, me da 23,200, menos 420 de la retención, menos 1,600 pesos del IVA. Me da 21,180 porque aquí no consigue la parte del IVA, pero ahí está, ¿no? Y bueno, también considerar que estos 7,000 pesos, pues de todos modos lo vas a gastar, que ese dinero no te va a quedar, porque de todos modos tienes que pagar la gasolina, aunque no la puedes deducir, de todos modos tienes que pagar el servicio del internet, aunque no lo puedes deducir, de todos modos tienes que pagar el contador, aunque no lo puedes deducir, o sea, de todos modos ese dinero no se queda contigo, ¿no? Son gastos que de todos modos vas a tener que pagar y que no vas a poder aplicar en tus declaraciones. Ahora, el mismo ejemplo, pero suponiendo que estamos en pagos definitivos, pues aquí están las cantidades que vamos a pagar. Al ingreso de 20,000, le quitamos los gastos, eran los 7,000 menos el IVA. 6,034 nos da una base para impuestos de 3,966. Impuesto a pagar aproximadamente, según tablas de ISR, pagarías unos 1,100. Menos la retención que ya te hizo la plataforma, 420. Te quedan a pagar 680. Es más lo que vamos a pagar aquí que en pagos definitivos. Pero pagos definitivos, pues me restringe, no puedo hacer otras actividades, no puedo tener otros ingresos, etcétera, ¿no? El IVA de tus gastos, 966, se resta el total del IVA de la app, 1,600, solo pagarías la diferencia, 636. Resultado final, al final del año podrás recuperar el dinero, pagar menos mes con mes.
Esfuerzo alto, necesitas un contador, aprender a declarar y pedir factura de cada chicle que compres para el negocio. Guía de decisión. Ya ustedes, ¿qué les conviene más? Definitivo, pagos provisionales. Si cumplen con los requisitos, pueden estar en definitivos. Y si no, pues se van a pagos provisionales, ¿no? Requisitos para el pago definitivo. Límite de ingresos, no puedes recibir más de 300,000 pesos y se tiene que sumar lo de sueldos y salarios y lo de intereses. Restricción de otros ingresos, solamente puedes tener ingresos por plataforma, sueldos y salarios. Y si tienes otro ingreso, te tendrías que salir del régimen de plataformas tecnológicas. Perdón, del régimen de definitivos. Te tendrías que ir a pagos provisionales. No, darse de alta en pagos definitivos no es automático. Yo les decía, le tienes que avisar al SAT, oye, quiero hacer pagos definitivos y voy a cobrar o no voy a cobrar directo a los clientes y ya te sales si tienes que presentar declaraciones o no cada uno de los meses. ¿Les parece bien si antes de continuar nos tomamos un café? No me había dado cuenta de la hora. Nos tomamos un café, nos tomamos un receso, un break para ir al baño, tomarnos un café, atender llamadas y mensajes que tengamos pendientes y regresamos en 20 Sí, está minutos. bien. Son 11:45, nos vemos a las 12:05 para continuar con la sesión y terminar con el taller. ¿Sale? Y cualquier duda que tengan, comentario de todos los puntos que hemos visto hasta el momento, con mucho gusto me lo hacen saber y vemos y resolvemos esas dudas regresando del corte. Entonces, no se desconecten, nos vemos en 20 minutos, por favor. Y en 5 años, perdón, y en 5 años, se recomienda que a ese cliente lo des de alta, lo cambies, pero en enero, en Ah, enero. Cualquier cambio que se quiera hacer, se recomienda que sea siempre desde el inicio del ejercicio y que todo el ejercicio sea exactamente igual ok. para evitar problemas con el SAT. ¿Sale? Entonces presentamos el aviso en el SAT de que optamos por pagos definitivos, no haber optado por el esquema de pagos provisionales antes. Aquí con esto, yo creo que soluciono tu duda. Una vez que ligues pagos definitivos o pagos provisionales, debes de permanecer en ese esquema por un periodo de 5 años. No puedes estar saltando de un esquema a otro cada mes. La única excepción para salir antes de si tus ingresos superan los 300,000 pesos en el transcurso del año. En ese caso, el cambio a pagos provisionales es obligatorio a partir del mes siguiente. Creo que por ahí recuerdo que en el chat habían hecho esa pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si rebaso mis ingresos? No sé si por ahí alguien me puede confirmar si había hecho esa pregunta. De las preguntas que tenía pendientes, recuerdo que nada más era el tema de si las personas morales les hacían retención. Ya lo aclaré, 2025 no, a partir de 2026 sí. Y tenía por ahí, recuerdo, una pregunta pendiente de contestar de qué pasaba si rebasaba los 300. Pues bueno, en el momento que rebasen los 300,000 pesos, te cambias a pagos definitivos a partir del mes siguiente, a pagos provisionales, perdón, a partir del mes siguiente. ¿Quedó claro? ¿Sale? Hay que proporcionarle los datos a la plataforma como el RFC y la información para que los sellos, la firma, para que la plataforma tenga mis datos y no me retenga impuestos de más y me retenga nada más las cantidades mínimas. Y recordemos que aunque estemos en pagos definitivos, tenemos la obligación de expedir facturas si tu cliente te pide y si no, de todos modos, aunque la plataforma suele ayudar con eso, pero la responsabilidad, como lo mencionábamos hace rato, siempre va a ser del contribuyente. Declaración de ingresos directos. Si recibes pagos en efectivo directo del usuario, debes presentar una declaración mensual solo por esos montos, bueno, donde nada más pagarías en estricto sentido el importe del impuesto correspondiente a los ingresos que recibiste de plataformas, directo del cliente. Y conservar comprobantes, hacer un archivo de todos los comprobantes de retención que nos haga la plataforma tecnológica. ¿Vale? Lo que veíamos hace rato, momento de acumulación del ingreso, cobros directos contra plataforma. Este es uno de los puntos donde más contribuyentes cometen errores. Ya veíamos por qué. Y terminan con multas, ya que el SAT vigila de forma distinta el dinero que pasa por la aplicación y el que llega directamente a sus manos. Denme un segundito, por favor.
Ok, perfecto. Entonces, este es uno de los puntos más importantes. Entonces veíamos hace rato, ¿no? El ingreso se acumula cuando el cliente paga. Si la plataforma tarda un año en depositarme, pues ese va a ser problema mío y de la plataforma. Para efectos fiscales, el ingreso se considera acumulable en el momento en el que se perciba flujo de efectivo, pero la forma de declararlo cambia según la vía de cobro. Y al momento de recibirlo estoy hablando de que lo recibes, no de que lo tienes en tu poder, que es cuando te lo deposita la plataforma, ¿no? Cobros a través de plataforma intermediario es el dinero que el cliente paga con tarjeta de crédito, débito o billeteras digitales dentro de la app. Momento de acumulación, se acumula en el mes en el que el cliente paga a la plataforma, aunque la app te deposite a ti una semana, un mes, días después. Control del SAT, la plataforma emite un CFDI de retenciones e informes de pagos. El SAT ya sabe exactamente cuánto ganaste porque la app lo reportó, cada centavo que retuvo y cada operación que llevaste a cabo. Declaración, si estás en pagos definitivos ya no declaras esto. Si estás en pagos provisionales, lo sumas a los ingresos del mes y restas la retención que te hizo la aplicación. Cobros directos de los clientes. Es muy común que Uber, Didi o repartidores donde el cliente paga en efectivo al finalizar del viaje. Momento de acumulación es el instante en el que recibes el efectivo independientemente de cuándo te lo pague la plataforma. Oh, bueno, en este caso ya lo está recibiendo en la mano, ¿verdad? Control del SAT. La plataforma no puede retenerte impuesto del efectivo porque el dinero nunca pasó por sus cuentas. Sin embargo, la app sí le informa al SAT, este conductor hizo un viaje de X cantidad en efectivo. Y sí te cobra la comisión de eso que tú cobraste en efectivo. Entonces, cuando vamos a suponer que tú haces dos viajes, vamos a suponer que tú haces un viaje de 100, dos viajes de 100 pesos cada uno, ¿no? Entonces haces un viaje de 100 pesos y lo cobras por la plataforma. Haces un viaje de 100 pesos y lo cobras en efectivo. ¿Sale? Del viaje en efectivo, la plataforma no te va. Ay, perdón. La plataforma no te va a descontar nada. ¿Por qué? Porque no recibió la plataforma el dinero. Entonces tú recibes directo el dinero, pero la plataforma sí te va a cobrar una comisión de ese viaje. Vamos a suponer que te cobra el 25% de comisión. ¿Qué va a pasar? Del dinero que cobre la plataforma, de ese dinero te va a hacer la retención. Vamos a suponer que son 116 ya con IVA, por lo cual entonces son 100 de base, 16 pesos de IVA. La plataforma te va a retener el ISR de los 100 pesos, te va a retener la mitad del IVA y te va a cobrar su comisión de ese viaje. Y aparte, te va a cobrar la comisión del viaje que le debes, que cobraste en efectivo. Y la diferencia es lo que te va a depositar la plataforma. Es decir, entonces, de los 116 que fue el viaje, te va a quitar los 2 pesos de retención de ISR, te va a quitar los 8 pesos de retención de IVA, te va a cobrar la comisión de ese viaje y te va a cobrar la comisión del otro viaje que cobraste en efectivo. Y eso es lo que te va a depositar la plataforma. Por eso también muchas veces lo que nos deposita la plataforma del viaje no nos cuadra, porque la plataforma se cobra lo chino del dinero que recibe, las comisiones de lo que no le he podido pagar porque lo cobré en efectivo. Básicamente, eso es lo que hace la plataforma, se va cobrando lo chino. Y no me cobra, no me hace retenciones de este viaje que cobré en efectivo, no me hace retenciones. Únicamente me hace retenciones del viaje que cobré por medio de la plataforma. Pero la comisión sí me la descuenta de este viaje, del otro viaje que cobré en efectivo. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? Entonces, también hay que tener cuidado con eso, porque luego mucha gente dice, es que no me cuadra lo que recibí. Pues sí, porque la plataforma te cobró más cosas, ¿no? Que no te había cobrado y te las descuenta lo chino. ¿Sale? Entonces, la plataforma no puede retenerte el impuesto, pero sí te cobra su comisión. Declaración, sin importar si eres pago definitivo o provisional, estás obligado a presentar una declaración mensual por los ingresos que recibiste directo de los clientes. Tú debes calcular el ISR 2.1% y el 16% del efectivo. Entonces, de esto de este viaje que hice la plataforma y de estos 47 pesos que me depositó, prácticamente ya no tendría que presentar declaración porque ya se pagó el impuesto
ya me lo retuvo la plataforma y la plataforma ya se lo pagó al SAT. O si no se lo pagó, no es problema mío. A mí ya me lo retuvo y debo de tener una constancia de retención por estas cantidades. Lo que tengo que hacer, entonces, cuando presente mi declaración, tengo que presentar ingresos recibidos de la plataforma, 100 pesos. Y a esos ingresos recibidos de la plataforma le tengo que sumar los ingresos recibidos del cliente, directo del cliente, que en este caso y para efectos prácticos, pues son 100 pesos también. Y ahora sí me va a dar el total de ingresos. Y ya que tengo el total de ingresos, los multiplico por la tasa del impuesto, que en este caso, que si es una plataforma de reparto, pues sería el 2.1%, ¿no? Ahí está. Bueno, aquí pondré la tasa del impuesto, 2.1%, y hago la multiplicación, esto en porcentaje, para que me dé el importe que tengo que pagar. Impuesto a pagar. Impuesto a pagar. ¿Sale? Y ya que tenemos el impuesto a pagar, a ese impuesto a pagar le descontamos el impuesto retenido, el impuesto que me retuvo la plataforma del primer viaje o del viaje que cobró por la plataforma. Impuesto retenido. Y entonces, en este caso, la plataforma me retuvo 2.1, entonces al impuesto causado le quito la retención y este sería el impuesto a pagar. Y como ven, al final de cuentas nada más voy a pagar 2 pesos, pero tengo que reportar, en caso de ISR, tengo que reportar todos los ingresos al SAT. En el SAT va a haber un apartado donde dice ingresos recibidos de la plataforma 100, ingresos recibidos del cliente 100, total de ingresos 200, impuesto causado 420, menos lo que ya te retuvo la plataforma 2.10, pagas los impuestos únicamente de los ingresos que recibiste directo del cliente. Claro, si la plataforma te hizo la retención correcta. Y para efectos de IVA, únicamente tendrías que declarar los ingresos recibidos directo del cliente. Aquí sí hay un cambio. Y en el caso del IVA, nada más se declara los ingresos recibidos directo del cliente, que fueron los 100 pesos. Y eso lo va a hacer la operación de multiplicarlo por el 8%, y esto es lo que le voy a tener que pagar al SAT de esos ingresos que recibí directo del cliente, la mitad del IVA. Y entonces presento mi declaración en donde voy a pagar ISR por 2.10 y en donde voy a pagar IVA por 1.80, perdón, por 8 pesos. Entonces, en este caso, voy a pagar 10 pesos con 10 centavos de impuestos. Bueno, 10 pesos ya redondeados porque no permite el pago con centavos de impuestos. Y si estoy en pagos definitivos, en pagos provisionales, esta es la mecánica para pagos definitivos. Vamos a ponerle aquí un cuadro que diga definitivos. Denme un segundo, por favor. ¿Ok? Entonces, esta es la forma de calcular los pagos definitivos. Esta es la forma de calcular el ISR. Sumo todos los ingresos, pero nada más estaría pagando el impuesto de los ingresos que recibí directo del cliente. Porque de los ingresos que recibí por la plataforma ya me retuvo el impuesto y ya se lo pagó al SAT. Y la diferencia es lo que le tengo que pagar yo al SAT, que es básicamente lo que corresponde a los ingresos de los clientes que recibí directo. Y en el caso del IVA, se declaran nada más los ingresos que recibimos directo del cliente y se les aplica una tasa del 8% y eso es lo que tengo que pagar del IVA ya. Ahora, para efectos de los pagos provisionales, si nada más tuviera ingresos por plataformas, porque ya vimos que si tengo ingresos de plataformas más actividad empresarial, tengo que hacer un cálculo totalmente diferente a esto y presentar una declaración en otro lugar que no es plataformas. Ahora vamos a hablar que estamos en pagos provisionales y que únicamente tenemos ingresos por plataformas tecnológicas. La mecánica del ISR es exactamente igual, no cambia. Sean pagos definitivos o pagos provisionales,
el IVA, el ISR se declara exactamente igual. ¿Sale? Pero en la mecánica del IVA sí cambia, porque nos dice ingresos cobrados a los clientes, 100. Y aquí en los pagos provisionales, recordemos que en la declaración mensual, el IVA, sí puedo acreditar el IVA de todos los gastos que tuve. ¿Sale? Entonces me va a decir ingresos, perdón, me va a pedir primero ingresos recibidos de la plataforma, 100. Ingresos recibidos del cliente, 100. Total de ingresos, 200. Y luego eso lo va a decir por la tasa del impuesto y nos va a dar el IVA cobrado a los clientes, ¿no? Tasa del impuesto del 16% del IVA. Aquí se calcula el IVA sobre la tasa normal y nos va a dar el impuesto cobrado a los clientes. Impuesto cobrado a los clientes. ¿Sale? Este por este. Y ese impuesto que le cobramos a los clientes lo podemos disminuir con el IVA que nosotros le pagamos a los proveedores, que se llama IVA acreditable, en donde yo debo de tener mi papel de trabajo, donde sumé todo el IVA que tengo de facturas, de gastos que tuve con proveedores y que efectivamente ya pagué, porque recordemos que ese es un requisito, que esté efectivamente pagado. Entonces, el IVA acreditable, el IVA, todo el IVA que le pagué a los proveedores, vamos a suponer que yo tuve, para generar esos 200 pesos, yo me gasté 50 pesos de gasolina, y de esos 50 pesos de gasolina, el IVA que le pagué al proveedor fueron 8 pesos. Entonces, al impuesto cobrado a los clientes, que fueron de 32 pesos, le resto los 8 pesos que le estoy cobrando y que perdón, que le pagué a los proveedores y que puedo acreditar, para que entonces por diferencia me dé el IVA por pagar, o el IVA causado, perdón, IVA causado. Y una vez ya que tengo el IVA causado, a ese IVA causado le quito la retención que me hizo la plataforma de IVA. Retención de IVA que me realizó la plataforma, en donde si cobré 100 pesos por medio de la plataforma ya me retuvo la mitad del IVA de esos 100 pesos, es decir, 8 pesos. Y entonces al IVA causado le quito la retención de IVA y me da el impuesto a pagar, que básicamente también en este caso nada más es el IVA que corresponde a las ventas de lo que yo cobré directo a los clientes. Pero vamos a ponerle mejor otro importe. Vamos a suponer que de la gasolina fueron 70 pesos, porque aquí como nos da cantidades exactas, se me van a confundir. Entonces el IVA acreditable de 70 pesos que fue la gasolina, por punto 16 me da 11.20. Entonces aquí pongo IVA acreditable 11.20, que realmente serían 11 pesos por el redondeo. Entonces los 32 pesos de IVA que yo le cobré a los clientes por el total de las actividades, le resto el IVA que yo le pagué a mis proveedores y me da un IVA por pagar de 21 pesos. Pero la plataforma ya me retuvo 8 pesos porque de los ingresos que recibí directo de la plataforma ya me hizo la retención del IVA, que fue la mitad. Entonces, si cobré 100 pesos, el IVA que cobré de esos 100 pesos fueron 16 y la plataforma ya me retuvo la mitad, 8 pesos. Entonces, resto esos 8 pesos al IVA que tengo que pagar y la diferencia, perdón, al IVA causado, y ahora sí la diferencia es el IVA que le tengo que pagar a la autoridad. Este es mi papel de trabajo para efectos de mis pagos provisionales, perdón, de mis pagos definitivos en plataformas, y este es mi papel de trabajo para efectos de mis pagos provisionales en plataformas tecnológicas. ¿Qué haría? Entonces, como ya tengo mis papeles de trabajo, lo único que hago, ya sé los elementos que debo de incluir para poder hacer mi declaración, pongo esos ingresos aquí y recordemos que aquí los ingresos no son acumulables, únicamente son los ingresos del periodo y entonces pongo aquí arriba los enero, febrero y todos los meses hasta diciembre. Y recuerden mantener un control de esos ingresos porque en el momento que rebasen los 300,000 pesos, se tienen que ir al régimen de pagos provisionales, si en dado caso de que estuvieran en pagos definitivos, y pagar los impuestos ya a partir del mes siguiente en pagos provisionales. Y aquí pues nada más haría las operaciones matemáticas, sumaría los ingresos de la plataforma más los ingresos del cliente.
cada uno de los meses sin acumularlos porque no son ingresos acumulables y eso lo voy a multiplicar por la tasa del impuesto, que si soy de traslado, de transporte de mercancías o de personas, recordemos que es el 2.1%. Si soy Airbnb, si soy hospedaje, es el 4%. Y a partir de 2026, ¿no? Si soy venta de bienes, enajenación de bienes, enajenación de bienes o prestación de servicios, la tasa ya va a ser del 2.1, 2.5%, ¿no? Entonces, eso va a ser lo que se va a considerar. Entonces, aquí la tasa, pues dependiendo de qué tipo de plataforma sea y cuál es la actividad que estoy desempeñando por medio de la plataforma, pues pondría la tasa aquí correspondiente a cada una de ellas, ¿no? ¿Está? Ahora sí multiplico el total de ingresos por la tasa del impuesto y me va a dar, y a eso le resto el impuesto retenido para que me dé el impuesto a pagar. Y entonces ya tengo mi papel de trabajo perfectamente elaborado para poder presentar mis declaraciones correspondientes. Estaría más. Y este papel para ISR es el mismo papel para efectos de pagos provisionales y para efectos de pagos definitivos, como ya lo vimos. No cambia, ¿no? Y si es mi papel de IVA para efectos, de pagos definitivos, pues sí tendría que hacer, el papel simplificado. Y si es para pagos provisionales, también tendría que ser. Ya expliqué esa parte de las comisiones, Areli. Hace rato explicaba la parte de las comisiones. Ese tema ya lo vimos, ya les expliqué y ya les dije cuáles son los requisitos que debe de tener la comisión para poderla deducir. Pero aquí no metes deducciones. Aquí Areli, mi pregunta sería, ¿por qué mencionas las deducciones? ¿Por qué mencionas las comisiones? Mi pregunta es, ¿aquí dónde ves o dónde está que haya un apartado donde puedas meter esas comisiones en mis pagos provisionales o en mis pagos definitivos del mes? Aquí está claro, ¿no? Ingresos recibidos de la plataforma más los ingresos recibidos del cliente igual a total de ingresos. Y el total de ingresos por la tasa del impuesto me va a dar el impuesto a pagar. Y ahora sí, impuesto a pagar menos el impuesto retenido, impuesto, más bien aquí sería impuesto causado menos el impuesto retenido, me va a dar el impuesto a pagar. La pregunta es, Arely, ¿por qué la mención de las deducciones autorizadas si aquí no veo y no hay un lugar donde pueda poner esas deducciones autorizadas? Y el tema de si puedes deducirlas o no, ya lo expliqué hace rato, e incluso ya vimos los requisitos que deben de cumplir para poder deducir eso, ¿no? ¿Ok? Entonces, ojo, muchas personas piensan que la mecánica de cálculo y la forma de calcular el impuesto sigue siendo como se hacía antes, en donde se determinaba una utilidad, ¿no? Para los pagos provisionales o definitivos en plataformas tecnológicas, no te sirven de nada las deducciones. Y si estás en pagos definitivos, las deducciones nunca te van a servir de nada. ¿Por qué? Porque como estás en pagos definitivos, lo que pagas de impuestos, lo que la plataforma te retiene de impuestos y lo que tú pagas de los ingresos que recibes directo de los clientes, eso es todo lo que vas a pagar de impuestos y jamás te van a servir para algo las deducciones, aunque tu obligación sigue siendo de pedir comprobante por todo lo que compres y todo lo que pagues. ¿Sale? Aunque no te sirvan de nada, tu obligación sigue siendo la misma de obtener el comprobante de ese gasto, pero de nada te va a servir. Ahora, si estás en pagos provisionales, el cálculo es exactamente igual.
Es decir, en los pagos provisionales no te sirven absolutamente de nada las deducciones en los pagos provisionales, pero esas deducciones sí te van a servir en tu cálculo anual y ya les estaremos enseñando en abril cómo hacer la declaración anual de plataformas tecnológicas. Por ahí tenemos el curso en abril. Ahorita estamos hablando de pagos provisionales nada más. No estamos hablando de pagos de declaración anual. Entonces, lo que tienes entendido, Areli, está bien, lo tienes bien entendido, pero aquí que estamos hablando de pagos mensuales, ¿de qué te sirven las deducciones? Claro, tendrías que ir verificando que a lo largo del año, si estás en pagos provisionales, tendrías que ir verificando que a lo largo del año, pues la plataforma te vaya emitiendo sus facturas de las retenciones y sus facturas de todo, porque en la anual sí las vas a ocupar, pero si estás en pagos definitivos, de nada te van a servir esas facturas. Dice José, en el caso de Didi Food, que pagan en efectivo, Didi retiene de los saldos a favor también el IVA por la venta vía su plataforma y que el cliente liquidó en efectivo. No entendí tu comentario, Javier, tu pregunta, no sé si sea pregunta o comentario o afirmación. ¿Me puedes ayudar a identificar si es pregunta y puedes ampliar tu pregunta para darte una buena respuesta? Y si es afirmación, tampoco me queda claro. Bueno, en sí, actualmente, contador, Didi Sí, Food retiene, a pesar de que el vendedor cobre en efectivo, retiene también el IVA y emite el comprobante de retención en IVA, contador. Por eso es no puede que hacer eso. bueno, lo está haciendo, lo está haciendo. Y No está puede hacer. emitiendo la constancia de retención por esas situaciones. Yo me di a la tarea de analizar a fondo, partida por partida, pedido por pedido, y es lo que está haciendo. Incluso el 30% de comisión por el uso de la plataforma lo establece con base a la venta antes de IVA, más el IVA. Y luego, después de aplicar el 30%, le aplica el IVA de su 30%, ¿verdad? Entonces, es ilógico lo que está haciendo, sí, pero así lo está estableciendo. Y cuando emite su constancia de retención, lo hace tomando la venta total menos su retención del 30% más el IVA, Menos la comisión, ¿no? Más bien. menos la comisión completa, ¿verdad? Ujú. Y ya sobre eso establece su constancia de retención del 8% y del 1% en este año. Y eso es lo que está timbrando. Haciendo mal. Sí, es ¿Mal? correcto. Sí. Si sí lo está haciendo así, yo desafortunadamente ahorita no tengo acceso a un cliente con Didi. Si lo está haciendo así, lo está haciendo mal la plataforma. Y hay que tratarlo de corregir. Ahora, pues tú no tienes problema. El problema es para la plataforma, porque a quien va a sancionar el SAT y a quien va a castigar el SAT, pues va a ser a la plataforma porque la plataforma no está haciendo lo que debe de hacer. ¿A ti en qué te afecta? En que vas a tener que pagar los impuestos que la plataforma no te está reteniendo. Porque vamos a suponer, el mismo ejemplo, ¿no? Tienes un viaje de 100 pesos masiva, ¿no? Que serían 116. Entonces, si a eso la plataforma, los 116 total, te está quitando su comisión, que dices, bueno, puede ser del 35, puede ser menos, puede ser más, porque las comisiones las determina de acuerdo a las actividades que realices. Entre más actividades realices, menos comisión, menos porcentaje de comisión. Entre menos actividades realices, más porcentaje de comisión, ¿no? Entonces, te quita esto, claro, esto tendría que ser sin IVA también, ¿sale? Y entonces Ujú, el tema es, tú vas a presentar en tu declaración 100 pesos recibidos. Ah, bueno, y sobre de esto entonces, la plataforma menos los 100 menos los 35 te hace la retención del 1% porque es prestación de servicios, ujú, ¿no? Por 0,01, y te hace la retención de la mitad del IVA, pero el IVA menos la comisión, ¿está? Es menos el IVA de la comisión, entre dos, ¿no? Se supone que ese es el procedimiento que estaría haciendo. ¿Eso en qué Bueno, te afecta a ti? Que vas a tener que pagar los impuestos que la plataforma no te retuvo. Eso es algo.
Tú tienes tu comprobante, cómo lo haga o lo hagas bien o lo haces bien mal la plataforma, no es problema tuyo, es problema de la plataforma. Y en lo que te afecta a ti es que vas a tener que pagar las diferencias de ese impuesto. Entonces tú vas a declarar en tus ingresos recibidos de la plataforma 100, te va a dar un impuesto a pagar de 210, pero nada más le vas a descontar lo que te retuvo la plataforma, que fueron 65 centavos. Y vas a tener que pagar 1,45 cuando la plataforma ya te había tenido que retener los 2,5. ¿Sí fueron estos 65? Sí. Ah, bueno, porque es el 1%. Aquí le cambio, ¿no? 1%. Entonces vas a tener que pagar los 35 centavos que no te retuvo la plataforma de su comisión, Ujú, ¿no? Y tú tienes entonces una constancia de retenciones donde dice 65 centavos. Eso para ujú, efectos de ISR. Y para efectos del IVA, pues del IVA cobrado por punto, por entre dos, perdón, son 8 pesos lo que tienes que pagar, pero la plataforma nada más te terminó reteniendo 5,20, vas a tener que pagar la diferencia de esos 2,80. De todos modos los es, tenías que pagar, o te los retiene la plataforma o los pagas tú. sí, totalmente de acuerdo. Lo que sí es que Entonces, descuadra por completo y sí, exacto. hasta que no bajas la información directamente del portal de De la Didi, aplicación. de la aplicación, y empiezas a amarrar el comprobante que te emite contra el detalle que te presenta, Pero te das básicamente es cuenta. operación por operación, básicamente es viaje por viaje con lupa. Exacto. Bueno, de Sí. hecho, como la operación se genera por semana y te emite los comprobantes por semana, Ujú. entonces es donde amarramos las cifras contra lo que ellos mismos están timbrando. Y lo que me llama la atención es de que es una empresa que está en Australia, que no timbra sus facturas, tampoco timbra los servicios que brinda como digamos, anuncios dentro de su misma plataforma. Y dices, oye, ¿en qué momento paga esta empresa el Ella IVA no que me paga cobra? impuestos. Entonces, tampoco lo está enterando al SAT lo que me cobra. Ella, en estricto sentido, la plataforma nada más pagaría el IVA de las comisiones, pero no paga impuestos sobre la renta. Pero, La base que sirve de la comisión se la lleva a esa plataforma directa a su país y aquí en México no paga ISR por esas ganancias que está obteniendo de las comisiones, por los tratados de doble tributación, ¿no? Lo Miguel, paga en su país. Pero el IVA sí lo paga el SAT, porque como en la comisión y el SAT lo obliga a que te emita la factura, aunque esté timbrada o no esté timbrada, te emita la factura de las comisiones y en esa factura de las comisiones viene el IVA trasladado de forma expresa y por separado, el IVA entonces sí lo entera. Pero el IVA no es un impuesto que la plataforma pague, es un impuesto que le cobró al chofer y le paga al SAT, porque es un impuesto de traslado, ¿no? Entonces la sí, plataforma ni se preocupa porque no está pagando impuestos en México. pues O sea, sí, si haces un análisis, la plataforma no paga impuestos en México. totalmente de acuerdo, Y sí totalmente. gana, y sí tiene ganancias en México, ¿no? Pues todas las comisiones que cobra. Pues sí, Sí. Y sí no pagan. O sea, la reforma de plataformas está mal hecha. Terminó el SAT castigando a las personas que más castiga siempre, al usuario final. definitivo. O Y sea, la recomendación de la OCDE para el SAT era, para Hacienda más bien, era verifica y cóbrale en tu país los impuestos a las ganancias que está recibiendo esa plataforma en tu país. Pero el SAT no supo cómo hacerla y terminó castigando nada más a los que venden y a los que prestan el servicio en plataforma. Y las plataformas, lo único que les generó fue más obligaciones, pero las plataformas no están pagando ningún impuesto en México, ninguno. es que en sí los procedimientos para cálculo y cobro de impuestos no los genera el SAT, los generan los diputados que Sí, tenemos. pues no saben. Desa- Desafortunadamente hay que interpretar lo que quisieron dar a entender. Yo siempre he dicho, para ser un buen contador, primero necesitas ser empresario. Es correcto. Para ser un buen diputado, primero necesitas tener un negocio. Y el problema de los diputados es que toda la vida han vivido del gobierno y no tienen ni idea de cómo funcionan los negocios. Ellos lo único que quieren es recibir más dinero. Es correcto. Y ahí Adelante. está el problema de las leyes, que cuando ya empiezas a hacer un análisis real de la ley, pues terminaron fregando en este caso a los trabajadores, a las personas que venden por plataformas, que de todos modos esas personas tenían que pagar sus impuestos, y a las plataformas no les pasó absolutamente nada, siguen igual. Es correcto.
Ok, gracias, contador. De nada, ¿no? Entonces sí, aquí, pues desafortunadamente a ti, pues nada más te afecta en que el cálculo, pues es más complejo, ¿no? Porque tienes que tomar la base y a esa base quitarle la comisión, y ahora sí, sobre la base menos la comisión, te da la base que está utilizando Didi para las retenciones. Lo cual eso entonces implica que Didi te retenga menos de lo que realmente te tenía que retener, pero tú al momento de presentar tu declaración, pues nada más pagas la diferencia y ya, porque tú no la tenías que pagar y para ti no tiene mayor afectación. Y ojo, un punto muy importante, nada más se pone en las retenciones lo que tengo en el papel que realmente me retuvo la plataforma. Si la plataforma me retuvo de más o me retuvo de menos, pero no tengo comprobante, eso no lo pongo. ¿Por qué? Porque el SAT en una revisión lo primero que va a llegar y te va a decir, ahí está, ocupaste esta retención, muéstrame el comprobante de que la plataforma te retuvo eso. Ah, no es que no lo tengo, es que yo en mis cálculos la plataforma me retuvo de más. Sí, pero no hay ningún comprobante que ampare eso. Ah, es que yo en mis cálculos la plataforma me retuvo de menos. Bueno, pues págame la diferencia. No podemos poner alguna cantidad mayor que la que no esté en la constancia de retenciones. ¿Sale? ¿Todas las plataformas extranjeras ya tienen una residencia fiscal en México representantes? No, no lo sé. Y no, bueno, no lo sé a ciencia cierta, pero no, no todas, porque cada día, cada mes, cada año nacen 3 o 4 plataformas nuevas y esas plataformas todavía no están registradas, ¿no? Y es lo que identificó el SAT. ¿Qué pasó? Las plataformas que ya existían antes de 2020, todas esas sí ya están registradas. Pero todas las plataformas que se registraron o que están teniendo actividades en México después de 2020, pues como no hubo reforma y no los presionó el SAT, están teniendo actividades en México y no están haciendo todo lo que está haciendo en México. Por eso hoy en día la amenaza del SAT, identifico que no estás cumpliendo con tus obligaciones plataforma y te restringo el acceso en México a poder hacer negocios. Le pido a Telmex, le pido a Easy, le pido a los comunicadores que bloqueen tu señal y no te dejo entrar a México a realizar tus actividades. Entonces, en estricto sentido, sí, es un requisito para poder realizar actividades como plataformas en México, tienes que mínimo designar un representante legal. Olvídate de la residencia fiscal, olvídate del domicilio permanente, olvídate de eso. Mínimo debes de tener un representante legal. Y las nuevas plataformas no lo están teniendo. Por eso ahorita el SAT cerró un poco la llave en eso y le dijo, recuerden que hay un artículo en la ley del IVA, en el artículo 18, que me permite, y si yo identifico que tú no estás cumpliendo con tus obligaciones, me permite bloquearte el acceso a México. Y entonces el SAT ya dijo, ahora en 2026 sí lo vamos a aplicar, porque hay muchas plataformas que no se están dando de alta y no están cumpliendo con sus obligaciones. Simplemente están vendiendo productos en México y no están pagando los impuestos. Un mexicano que vive en el extranjero, su único ingreso es en México por renta de Airbnb. ¿Cómo se hace para pagar impuestos? Los ingresos por las rentas entran en una cuenta en Canadá. En ese momento la plataforma te tiene que retener el 100% de IVA y pagarle el IVA a la autoridad. Básicamente nada más te estaría reteniendo el puro IVA. ¿Sale? Ahora, ni no tendrías tú que hacer nada. ¿Y por qué no pagas ISR? Porque en estricto sentido ese ingreso lo estás recibiendo en una cuenta de Canadá. En Canadá lo tienes que reportar como un ingreso y tienes que pagar los impuestos en Canadá de ese ingreso que estás recibiendo en México. Y por los tratados de libre tributación, entonces en México no pagas el ISR. ¿Sale? Pero el IVA, como el IVA es un impuesto de traslado, el IVA, entonces la plataforma Airbnb te tiene que retener todo el IVA y le tiene que pagar todo el IVA al SAT. Y tú no tienes ninguna obligación de nada. El problema va a ser cuando quieras meter ese dinero a México si es que te devuelves a México. Ahorita, por decir, para 2026 hay un programa de repatriación de capitales, ¿no? En donde si tú tienes un capital en el extranjero y lo quieres meter a México, en estricto sentido tendrías que pagar el 35% del impuesto. Pero ahorita va a haber un programa para 2025 en donde el gobierno te dice, trae ese dinero a México, inviértelo en México, manténlo mínimo 3 años en México y nada más pagarías una tasa del 15%. Entonces, el problema no lo veo tanto ahorita en los impuestos, no tienes ninguna obligación en México. La plataforma sí, la plataforma te tiene que retener el IVA y pagarle el IVA al SAT, ¿sale? Y tú en Canadá declarar ese ingreso y pagar el impuesto en Canadá del impuesto sobre la renta.
¿cómo se llama ya? El impuesto sobre ganancias, ¿no? ¿Sale? El problema es cuando si te devuelves a México o quieres mandar ese dinero a México para hacer una inversión o comprar a lo mejor otro edificio para seguir rentando Airbnb, el problema va a ser cómo lo vas a meter. ¿Vale? Aunque compruebes que ya pagó impuestos en el extranjero, el SAT te va a querer cobrar impuestos por meter ese dinero a México. ¿Sale? ¿Quedó claro? ¿Vamos bien o no? ¿Sale? Entonces, este es mi papel de trabajo, sea pagos definitivos o pagos provisionales, el papel sigue siendo el mismo. ¿Sale? Y para efectos del IVA, pues el papel sí cambia, ¿no? Porque como lo vimos, para efectos de IVA, si estoy en pagos definitivos, lo único que me va a pedir son los ingresos recibidos directamente del cliente de cada uno de los meses, y esos ingresos recibidos directamente del cliente, multiplicarlos por la tasa del 8%, tasa del impuesto del IVA, que sería el 8%. Y el resultado sería el impuesto a pagar. Y aquí no hay acreditamiento ni tampoco le quitas lo que la plataforma ya te retuvo. Ya la plataforma lo que te retuvo ya se lo pagó al SAT y eso es un impuesto definitivo y tú tienes que pagar la mitad del IVA de los otros ingresos que tienes directo de los clientes. Entonces este sería mi papel de trabajo de IVA para pagos definitivos. ¿Sale? Y entonces multiplico este por este y ya me da el impuesto a pagar, que es la mitad del IVA de lo que cobré directo a los clientes. Y para efecto de mi IVA pagos provisionales, pues ahí sí cambia de manera considerable el papel de trabajo para el impuesto, porque ahí sí hay que hacer la determinación normal que se hace en todos los demás regímenes y de la forma que se ha venido haciendo desde 1980 que existe la ley del IVA, que es ingresos recibidos de la plataforma más los ingresos cobrados directo de los clientes, nos va a dar el total de ingresos. Eso multiplicado por la tasa del 16% del IVA nos va a dar el impuesto cobrado a los clientes. Y ese impuesto cobrado a los clientes lo podemos disminuir con el IVA pagado a los proveedores. Aquí se pone directamente la cantidad del IVA acreditable y ahora sí, el impuesto cobrado a los clientes menos el IVA acreditable nos da el impuesto causado. Y recordemos que aquí no solamente en el IVA acreditable, no solamente vamos a considerar el IVA pagado a los proveedores, sino también a lo mejor el IVA pagado en importación, ¿no? Y a eso le quitamos la retención del IVA que nos hizo la plataforma y la diferencia sería el impuesto a pagar. Entonces, aquí ya tenemos nuestros cuatro papeles de trabajo, dependiendo de qué sea. Lo único que cambiaría sería la tasa del impuesto, dependiendo de en qué régimen me encuentre o en qué sección de plataformas tecnológicas me encuentre, ¿no? ¿Alguna duda, algún comentario con esto? Ya si soy persona física con actividad empresarial y plataformas o arrendamiento y plataformas, tendría que hacer el cálculo como actividad empresarial, donde el cálculo es más complejo y se necesitan más elementos para ese cálculo, ¿no? Pero entonces, papel de trabajo para pagos definitivos de ISR, papel de trabajo para pagos provisionales de ISR, papel de trabajo para pagos definitivos de IVA y papel de trabajo para pagos provisionales, que el IVA no existe en los pagos provisionales, ¿no? Hasta ahí también el SAT nada más confunde a los contribuyentes, ¿no? No existe IVA pagos provisionales. El IVA siempre ha sido un impuesto de causación mensual, es un impuesto definitivo, es un impuesto de traslado. Pero bueno, el SAT ahora lo llama IVA provisionales plataformas tecnológicas.
lo cual eso pues en la ley del IVA no existe, ¿no? Y así quedaría entonces mi papel de trabajo para cada uno de los elementos que necesito. IVA, ISR definitivos, ISR provisionales, que ese es igual, no cambia absolutamente nada. IVA definitivos, IVA provisionales, que ahí sí hay una variación, dependiendo de cuál sea el tipo de pago que hago, si es pago provisional o pago definitivo. ¿Sale? Ok, entonces vamos a regresarnos por acá. Comparativa de acumulación. ¿Quién retiene el impuesto? La plataforma. Nadie. Tú lo tienes que pagar al SAT del pago directo del cliente. ¿Cuándo se declara? Mes con mes, provisionales o nunca definitivos. Mensualmente, siempre en ambos esquemas. Tasa de IVA. La app te quita el 8%, te deja el otro 8%. Tú debes de pagar el 16% al SAT o el 8% si eres definitivo. Riesgo de discrepancia, bajo la app reporta lo mismo que tú. Alto, si no declaras el efectivo, el SAT detecta que la app reportó viajes que tú no declaraste. Momento correcto para considerar el ingreso declarado. Para no tener problemas con el SAT, debes de entender que en este régimen se basa con los flujos de efectivo. Sin embargo, existe una confusión común sobre qué fecha tomar, cuando el cliente paga, cuando la app me deposita o cuando termina el mes. El momento correcto es el día en el que el cliente realiza el pago a la plataforma, no cuando la plataforma te transfiere el dinero a tu cuenta bancaria. Ejemplo, si un cliente toma un viaje el 30 de junio y paga con tarjeta, pero Uber te deposita ese dinero hasta el 3 de julio, ese ingreso pertenece a junio. ¿Por qué? Legalmente la plataforma actúa como un recaudador. En el momento de que ellos reciben el dinero, el SAT considera que tú ya percibiste el ingreso, que te lo deposite después. Como les dije, ese es un acuerdo entre ustedes. Declaración se debe de considerar en la declaración en el mes en el que se dio el servicio y se cobró por medio de la app. Y los ingresos que cobro directo de los clientes, pues ahí sí está claro en el momento que yo lo recibo en la mano, ¿no? El momento correcto es en el día que recibes el dinero físicamente. Ejemplo, si un usuario te paga en efectivo el 31 de agosto a las 11 de la noche, ese ingreso es de agosto. Declaración, debes sumarlo a todos los cobros en efectivo del mes y presentar tu declaración a más tardar el día 17 del mes siguiente. Y recordemos, las declaraciones tenemos, la de enero tenemos hasta el 17 de febrero, la de febrero tenemos hasta el 17 de marzo, la de marzo tenemos hasta el 17 de abril, la de abril tenemos hasta el 17 de mayo para presentarlos y la anual hasta el 30 de abril para presentarla. Pero recordemos que hay una resolución, hay unas facilidades administrativas que salieron por ahí en 2013, si no mal recuerdo, en las cuales indica que dependiendo del último dígito de tu RFC correspondiendo a la fecha de nacimiento, ese último dígito te va a dar algunos días adicionales. Si tu fecha de nacimiento termina en 1 y 2, tienes un día adicional del 17, un día hábil adicional del 17 para presentar tu declaración. Es decir, realmente, si cae lunes por decir 17, tendrías hasta el martes 18 para presentar esa declaración. Luego, si tu RFC termina, si tu fecha de nacimiento es 2 y 3, perdón, 3 y 4, tienes 2 días hábiles adicionales para presentar tu declaración. Si es 5 y 6, tienes 3 días hábiles adicionales para presentar tu declaración. Si eres 7 y 8, tienes 4 días hábiles para presentar tu declaración. Y si eres 9 y 0, tienes 5 días hábiles para presentar tu declaración. Entonces, rayados los que nacieron el 9, el 19, el 20, el 29 o el 30, porque ellos van a tener, aparte del 17, 5 días hábiles más para poder presentar su declaración y pagarla y que la autoridad no les cobre actualizaciones y recargos.
Ya si la presentan después de esa fecha, entonces sí ya la autoridad, aparte del impuesto, pues les va a cobrar sus actualizaciones y recargos. Y si la autoridad detecta antes de que la presentes que no la has presentado, entonces aparte de eso, te va a, este, te va, ¿cómo se llama? A cobrar te va a multar, ¿no? Por no haber presentado la declaración en tiempo y forma. ¿Sale? Entonces también hay que tener cuidado con eso, hay que verificar las fechas correctas para poder presentar la declaración. ¿Sale? El cruce de datos, cuidado con los cierres de mes. Muchos contribuyentes cometen el error de declarar según sus estados de cuenta bancarios. En este régimen es peligroso. El SAT compara tres cosas. Lo que la plataforma reporta que vendiste en el CFDI de retenciones y en la declaración que presenta en la declaración informativa que presenta la plataforma, lo que tú declaraste como cobrado directamente y lo que entró a tu banco. Si tu declaración de impuestos no coincide con el CFDI de retenciones que emite la plataforma, que suele cortar el último día del mes o a medianoche, el SAT te enviará una notificación de discrepancia. Deducciones autorizadas. Si elegiste la modalidad de pagos provisionales, tienes derecho a restar tus gastos de tus ingresos para pagar menos impuestos. Para que el SAT acepte estos gastos, deben de ser estrictamente indispensables para tu actividad y contar con una factura a tu nombre. Aunque ya veíamos que las comisiones no necesariamente hay un CFDI. Hay una factura, hay un invoice, hay una factura con los datos del país de donde es la plataforma y no está timbrada, pero de acuerdo con la regla que veíamos anteriormente, esa comisión la puedo deducir y puedo acreditar el IVA siempre y cuando ese comprobante en PDF cumpla con los requisitos que estábamos viendo anteriormente en esa regla, ¿no? ¿Sale? ¿Qué puedo deducir si soy transporte y delivery? Tu mayor gasto suele ser el vehículo y puedes deducir combustible y recordemos, para poder deducir el combustible tiene que estar forzosamente pagado con tarjeta de crédito, débito, transferencia, cheque, monedero electrónico, tarjeta de gasolina, por algún medio electrónico. En el caso de plataformas tecnológicas, no hay posibilidad de pagar gasolina en efectivo y poderla deducir. Y debe de haber un amarre, debe de haber una conciliación entre la factura que dice que la pagué con medio de la tarjeta y la salida del dinero en el estado de cuenta, donde se vea reflejado que realmente esa gasolina se pagó con la tarjeta del contribuyente o por transferencia o por algún medio electrónico. Mantenimiento, llantas, cambios de aceite, frenos y refacciones. Seguro, la póliza de cobertura amplia, especial para apps si es el caso. Telefonía e internet, el plan mensual y el equipo celular, proporcional al uso del negocio, porque claro, si tienes la tienda de abarrotes, si tienes eso, pues deduces en manera proporcional el celular, porque a lo mejor lo ocupas para los dos. Comisiones de la app, el porcentaje que Uber Rappi te descuenta es deducible, aunque no tengas una factura XML, pero sí tienes una factura en PDF. Inversión del auto. Si compraste el auto tú mismo, puedes deducir una parte de su valor cada año por medio de ahí me equivoqué, no es depreciación, es deducción de inversiones, hasta un tope de 175,000 pesos o más si es híbrido o eléctrico. Servicios de hospedaje, mantenimiento del inmueble, pintura, reparaciones de plomería, electricidad o cerrajería, servicios de luz, agua, gas, internet de alojamiento, limpieza y blancos, compra de sábanas, toallas, artículos de limpieza y el pago a personas que limpian el lugar, mobiliario, camas, televisiones o electrodomésticos destinados al hospedaje, publicidad si pagas anuncios en redes sociales para promocionar tu propiedad. Y aquí también recordemos que tenemos que verificar la ley de Hacienda del Estado, porque puede ser que tengamos que pagar un impuesto estatal por los servicios de hospedaje y también por plataformas tecnológicas, en algunos estados ya está, y también considerar que pues, se le tiene que pagar al contador. Y el gasto del contador también es deducible al 100%. ¿Sale? ¿Qué más les iba a decir de Airbnb? Algo más del Estado, aparte del impuesto estatal. Bueno, ese impuesto estatal que paguen, también lo pudieran deducir, también es un gasto deducible. ¿Qué más? ¿Qué más? Algo que tiene que ver con el Estado en Airbnb. Se me está olvidando. Sobre la depreciación, no se llama depreciación, ahí yo me equivoqué también, es deducción de inversiones. Sobre la deducción de inversiones es el 25%, sí, es correcto. El 25% sobre los 175,000 pesos. La anual, porque esa dividido entre 12, pues ya te da la deducción de inversiones mensual.
Algo se me está olvidando del hospedaje, algo dije, pero me fui por el impuesto sobre hospedajes, el impuesto estatal, y me falta algo aquí. Sí, los impuestos municipales, sí, es lo que estaba mencionando. Claro que sí. Es un impuesto, es un gasto deducible para efectos del impuesto sobre la renta. Los impuestos estatales se consideran gastos deducibles para efectos del impuesto sobre la renta. Te van a servir en tu declaración anual. Publicidad, si pagas anuncios en redes sociales para promocionar tu propiedad, también lo puedes deducir. Algo me faltaba aquí. Sí, es correcto, pero recuerda que el arrendamiento está limitado a 250 pesos, ¿no? Creo 200 pesos si es un auto normal y 250 si es híbrido, ¿no? O de eléctrico. Entonces, tampoco pues que puedas deducir todo el gasto de arrendamiento. Solamente puedes deducir hasta los topes que permite la ley de arrendamiento, que son 200 pesos para autos normales y 250 para autos híbridos o eléctricos. Bueno, ahorita si me acuerdo, te les digo. Venta de bienes Amazon, Mercado Libre. Costo de la mercancía, lo que pagaste por los productos que vendes. Empaque, cajas, cintas, etiquetas y material de producción. Envíos, lo que pagas por guías de mensajería externas a la plataforma. Publicidad y marketing. Pagos por Mercado Ads o Amazon Advertising. ¿Sale? Requisitos para que sea deducible. Para que el SAT no te rechace el gasto en una auditoría, debes de cumplir con esto. Debes de tener la factura, debes de pedir factura con tu RFC y código postal actualizados. El uso del CFDI debe decir gastos en general o adquisición de mercancías. Forma de pago, todo gasto mayor a 2,000 pesos debe de ser pagado forzosamente con medios electrónicos, tarjeta, transferencia o cheque, a excepción de la gasolina, que desde 1 peso tiene que ser pagada por un medio electrónico. Recordatorio importante, si elegiste pagos definitivos, no puedes aplicar ninguna de estas deducciones. Pagas el impuesto sobre el total de tus ventas sin importar cuánto hayas gastado. Y recordemos, aunque estés en pagos provisionales, mensualmente de nada te sirven los gastos, pero sí te van a servir en la declaración anual, porque la mecánica de cálculo para la declaración anual, pues ya es de acuerdo con el artículo 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que establece que ese cálculo anual es total de ingresos acumulables. Ya lo copio de acá, ¿no? Porque lo tenemos, esa mecánica ya la tenemos acá. Esta sería la mecánica de cálculo anual. En dado caso, entonces, de estar de pagos provisionales, esta sería la mecánica para mis pagos mensuales y mi mecánica de cálculo para mis pagos anuales o para mi declaración anual sería esta, ¿no? Ingresos acumulables menos deducciones autorizadas igual a resultado fiscal, menos el límite inferior igual al excedente, excedente por el porcentaje del impuesto igual a impuesto marginal menos la cuota fija, perdón, más la cuota fija igual a impuesto causado menos las retenciones y menos los pagos provisionales igual a impuesto a pagar o a favor en mi declaración anual. Entonces, como vemos, la mecánica de cálculo es totalmente diferente. ¿Cuál es el problema en plataformas tecnológicas? El problema en plataformas tecnológicas que mes a mes vas pagando un impuesto mínimo y en la anual te sale muchísimo impuesto a pagar, porque la mecánica de cálculo es totalmente diferente. Y aquí pudiera recibir a lo mejor 20,000 pesos de ingresos, 20,000 pesos de ingresos y pagarías 420. Si haces el cálculo de esos 20,000 pesos mensuales, un cálculo mensual con esta mecánica, te salen como 3,000 pesos a pagar de impuestos. Entonces, ese es el problema de plataformas tecnológicas. ¿Qué debemos de decirle como contadores al cliente, al de plataformas? Oye, acuérdate que estás pagando poquitos impuestos mes con mes y debes de ir guardando un poco de ese dinero porque en tu declaración anual, si estás en pagos provisionales, te va a salir muchísimo impuesto a pagar. Entonces, hay que ir haciendo, yo lo que hago es, hago los dos cálculos.
hago el cálculo para mi pago, para el pago provisional, declaro este pago provisional, pero también hago este cálculo. Ya tengo mis papeles de trabajo formulados, ¿no? Entonces también hago este cálculo, me sale el impuesto y le digo al chico de Uber o al chico que tengo de plataformas, a mi cliente de plataformas, le digo, mira, realmente de estos ingresos que tuviste, tienes que pagar 3,000 pesos. Pero ahorita nada más se realizó un pago provisional de 420. La diferencia entre los 3,000 y los 420 que pagaste, guarda ese dinero porque eso lo vas a tener que pagar en la anual. Y ya las personas de las plataformas van guardando poco a poco el dinero, porque si no, neta, en la anual te salen 30,000, 40,000, 50,000 pesos de impuestos a pagar, más de los que ya habías pagado mes con mes, porque las mecánicas de cálculo son totalmente diferentes. Esta es la mecánica mensual en pagos provisionales y esta es la mecánica del cálculo anual y es totalmente diferente, lo cual genera problemas para los contribuyentes de plataformas tecnológicas porque como es diferente la mecánica de cálculo, le sale muchísimo más impuestos a pagar que lo que le saldría en el cálculo mensual. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado y sí hay que ver esa información, porque al final de cuentas, lo vuelvo a justificar, es una sección de personas físicas con actividad empresarial. Y al ser una sección, en el cálculo anual le aplica la misma mecánica que en las demás secciones. Ahora, claro, también tendríamos que identificar que este resultado fiscal se puede ver disminuido en la declaración anual con las deducciones personales. Claro que sí. Menos deducciones personales. Entonces recuerden, a las personas de plataformas, pues hay que decirles, ¿sabes qué? Necesitas forzosamente, si tienes gastos como gastos médicos, honorarios de psicólogos, honorarios de nutriólogos, pagas la colegiatura de tus hijos, pagas el transporte de tus hijos, pagas los lentes de tus hijos o de tus familiares directos, pagas todo eso, ve pidiendo tu factura y ojo. Muy importante que esos gastos sí se paguen por un medio electrónico, porque si no están pagados por un medio electrónico no los vas a poder deducir en tu declaración anual. Resultado fiscal menos deducciones personales igual a base del impuesto. Ahí está. Entonces recordemos que esa es una ventaja de presentar declaración anual, que puedes disminuir en la declaración anual tus deducciones personales. Y las deducciones de cada mes, gasolina, mantenimiento, seguro, todo eso también es hasta el anual. ¿Sí? Si estás en pagos provisionales. Mensualmente, como les dije, veamos el papel de trabajo y veamos lo que la información que nos pide el SAT. Aquí no hay ningún campo ni ningún apartado donde puedas meter las deducciones, por lo cual no puedes meter deducciones. Tendría que haber un campo que diga aquí menos deducciones autorizadas y entonces sí. Solamente podrías utilizar tus deducciones mensuales en el dado caso de que tengas ingresos por actividad empresarial e ingresos de plataformas, y ahí sí, como lo vimos anteriormente, ingresos menos deducciones de las dos actividades te da las bases para el impuesto, ahí sí. Pero acá en plataformas no. En plataformas mes a mes pagas los impuestos sobre la totalidad de tus ingresos, sin ningún tipo de deducción, así en letras grandotas, sin ningún tipo de deducción, sin nada que puedas deducir mes a mes. Pero en la anual sí te van a servir todas esas deducciones. Es plan con maña del SAT. Entonces sí, sí hubiera convenido que diera de alta a mi cliente por definitivos, ¿verdad? No, no sé, no conozco a tu cliente, no te puedo dar una recomendación. Oiga, ¿y podría darlo de baja ahorita y luego volverlo a dar de alta y como definitivos? Ya en este año no, En el año que, al 1 de enero del 2026, ¿sí? puede ser, puede ser. Es riesgoso, pero podría ser. Lo puedo dar de baja el 31 de diciembre y lo doy de alta el primero, ya con No, definitivos. eso nadie te lo va a creer. Un periodo de inactividad. No, eso nadie te va a creer.
Imagínate, el SAT va a ver que lo das de baja el 31 de diciembre y lo vuelves a dar de alta el 1 de enero. Así, o sea, está muy bonita la historia, pero no, ¿no? Es lo que les digo, muchas veces andamos haciendo las cosas para que el contribuyente pague menos impuestos o haga menos y el contribuyente piensa que puede hacer lo que quiere. No, no, no hay riesgos, no hay riesgos. Puedes hacerlo y te va a permitir el sistema hacerlo. Pero para empezar, pues yo el 31 pues ando de fiesta. Entonces se me va a olvidar hacer la baja. Y el primero, pues ando bien crudo, se me va a olvidar hacer la baja, ¿no? Entonces no voy a sacrificar yo mi vida personal por andar haciendo la chamba, ¿no? Y una chamba que me puede generar problemas en un futuro, porque no es algo que realmente pueda hacer, ni es algo correcto. Entonces, ¿para qué me arriesgo? Tendría que tener un periodo de inactividad, tendría que realmente verse la suspensión de actividades y ya ahora sí, cuando reanude actividades, pues volverlo a dar de alta y volverlo a dar de alta en pagos provisionales, que no sea en el mismo año, de preferencia, darlo de alta ahorita, en diciembre, y lo reactivas en febrero o marzo. Que pase más o menos un mes o dos. No hay una fecha cierta, como te digo, o sea, el riesgo de todos modos lo tienes, pero pues yo lo trataría de hacer más real, ¿no? Y más creíble. Ajá. Ahora la persona va a aguantar estar 2 o 3 meses sin ingresos. Porque si sigue trabajando en la plataforma le va a seguir reteniendo y la plataforma va a seguir informándole al SAT que le está pagando, Mm. ¿no? ¿Sale? Sí, Entonces, gracias. pues, de nada. Recordatorio importante, si elegiste pagos definitivos, no puedes aplicar ninguna de estas deducciones. Pagas el impuesto sobre el total de tus ventas, sin importar cuánto hayas gastado. Cálculo paso a paso, pues ya lo vimos, ¿no? Supongamos que en el mes obtuviste ingresos por la app 15,000 pesos más 2,400 pesos de IVA, ingresos en efectivo 5,000 pesos más 800 pesos de IVA, gastos facturados, gasolina, etcétera, 6,000 más IVA, 6,960. Cálculo del ISR, total de ingresos base 15,000 más 5,000 del efectivo, total de ingresos 20, ISR causado 20 por 2,1%, 420, acreditamiento, restar lo que la app ya te retuvo, que era 15,000 por 2,01, 315, 420 menos 315, 105 a pagar. Y si lo pagas a destiempo, más actualizaciones y recargos, ¿no? Y el IVA, pues el mismo procedimiento, ¿no? De siempre, de toda la vida. IVA cobrado a los clientes, menos IVA pagado a los proveedores, igual el IVA a pagar, menos el IVA retenido, IVA a cargo o IVA a favor. Acreditamiento correcto de las retenciones, lo que les mencionaba. El acreditamiento es simplemente restar el impuesto que ya pagaste, la retención que te hizo la plataforma para no pagar doble. ¿Dónde obtengo el dato? La plataforma tiene la obligación de emitirte un CFDI de retención en los primeros días del mes siguiente. No uses tus capturas de pantalla de la app, usa los montos exactos que vienen en ese PDF XML de retenciones. Y ese retenido se resta directamente del ISR que calculaste sobre tu ingreso total. IVA retenido se resta del IVA que te quedó para pagar después de haber restado el IVA de tus gastos. Regla, si la plataforma te retuvo de más porque no había subido tu RFC, por ejemplo, este excedente también se puede acreditar, pero el SAT podría pedirte estados de cuenta para validar. ¿Sale? Se recomienda que desde que te das de alta en la plataforma le des tus datos para que no hayas problemas con eso, ¿no? ¿Dónde y cómo presentar la declaración del 2026? En 2026 el proceso se realiza exclusivamente a través del portal del SAT en el apartado específico de plataformas tecnológicas, aunque ya lo vimos que si obtienes ingresos adicionales a plataformas, tienes que presentar la declaración en actividad empresarial. Obligación de contabilidad y contabilidad electrónica y presentación de la DIOT. Todos los contribuyentes están obligados a eso. Solamente que la resolución miscelánea da la facilidad a los contribuyentes de plataformas que si no venden más de 4 millones en el ejercicio anterior, no envían ni la DIOT ni la contabilidad electrónica, pero sí están obligados. Entonces, el término correcto es decir, estoy obligado, pero estoy relevado y no decir que estoy exento o que no estoy obligado, porque por ley, artículo 32 de la ley del IVA, te obliga a presentar tu DIOT y artículo 28 del código y 33 del reglamento del código te obliga a enviar la contabilidad electrónica.
Y la resolución te da la facilidad de no enviarla si no vendiste más de 4 millones de pesos en el ejercicio inmediato anterior. ¿Quedó claro? Pero sí tienen obligación de llevar contabilidad, tienen obligación de enviar la contabilidad electrónica y tienen la obligación de presentar la DIOT, nada más que no la envían y no le envían la contabilidad y no presentan la DIOT porque no vendieron más de 4 millones de pesos en el ejercicio inmediato anterior. Si estás en pagos definitivos, la contabilidad no estarías obligado, pero pues sí la tienen que llevar para saber si es negocio o no. ¿Sale? Deberías de tener como mínimo un registro de ingresos, porque tienes que validar que a lo largo del año no rebases de 300,000, porque si rebasas de 300,000 te tienes que cambiar de pagos provisionales, de pagos definitivos a pagos provisionales. Registro de ingresos, solo debes llevar un registro simple de tus ingresos, especialmente de los cobros en efectivo, para poder declarar la parte de la plataforma no retuvo. Comprobantes, debes conservar los FDIs de retenciones que te envía la plataforma. Si estás en pagos provisionales, la contabilidad es obligatoria. ¿Sale? De acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, y este implica registrar tus operaciones en sistemas que permitan identificar cada transacción. Deducciones, debes de tener los archivos XML y PDF de todos tus gastos para poder restarlos de tus impuestos. Contabilidad electrónica. La contabilidad electrónica consiste en el envío de la información mensual de los archivos que nos pide la autoridad. ¿Quiénes están relevados? Las personas físicas que tributan en plataformas y otros regímenes de actividad empresarial cuyos ingresos totales del ejercicio anterior no superen los 4 millones de pesos. Están relevados. No es de que no estén obligados. Sí están obligados, pero están relevados. ¿Quiénes deben enviarla? Si tus ingresos anuales superan el ejercicio anterior los 4 millones de pesos, es obligatorio generar los archivos y enviar la contabilidad electrónica al SAT cada mes. Como mínimo, el catálogo de cuentas y la balanza de comprobación. Presentación de la DIOT. Lo mismo, la DIOT es una declaración donde le informas al SAT el IVA que le pagaste a tus proveedores. En pagos definitivos no tienes la obligación de presentar la DIOT, ya que no acreditas gastos. En pagos provisionales es obligatoria para las personas físicas con actividad empresarial, aunque existe la facilidad administrativa que si no vendiste más de 4 millones de pesos, no la envías. Ahora, aunque el sistema te permita no enviarla por el límite de ingresos, es vital que revises tu opinión de cumplimiento. Si en tu constancia de situación fiscal aparece la DIOT como obligación, debes solicitar la actualización para que no afecte tu historial. Es decir, lo mismo que veíamos hace rato del tema de las plataformas, ¿no? La resolución me da la facilidad de no enviarla, pero como la tengo de obligación en mi constancia de situación fiscal y no la estoy presentando, va a parecer negativa mi opinión de cumplimiento porque no he enviado la DIOT. Y tienen dos opciones, la fácil y la difícil. La fácil es presentarla para que entonces su opinión de cumplimiento no aparezca negativa y aparezca positiva. Y la opción difícil es pelearse con el SAT y hacerle un caso de aclaración donde le digan, a ver, SAT, de acuerdo con tus propias reglas que tú mismo emitiste, yo no tengo que enviar DIOT ni contabilidad electrónica. Entonces, por favor, actualiza mi opinión de cumplimiento porque está saliendo negativa, porque no te estoy presentando de acuerdo a lo que tú mismo me permites hacer, no te estoy presentando esa información. Yo sí digo, y yo soy partícipe de algo, si la ley me da un derecho, yo hago valer ese derecho. Pero los contadores hoy en día prefieren presentarla porque es más fácil. Y por eso después el SAT después va abusando, porque el SAT mismo se va dando cuenta. Oye, este contribuyente tan sope tenía la posibilidad de no enviarla y la envía. Pues entonces ya para qué emito esas reglas, ¿no? Si nadie las va a hacer caso y nadie las va a tomar en cuenta. No, ¿qué hago? El mismo SAT me da la posibilidad de no enviar esa información y me aparece negativa mi opinión de cumplimiento, me peleo con el SAT y le digo, no me friegues, compadre, tú mismo me das la posibilidad de no enviarla y tú mismo ahora me quieres fregar porque no la he enviado. O es Juana o es Chana, no puede ser las dos. Entonces, por favor, corrige tu sistema porque yo estoy adoptando ese derecho que tengo, ese beneficio que tengo que tú mismo me estás dando de no enviar esa información. ¿Es más difícil? Sí, pero es más satisfactorio como contador y como profesional. A decir, pues lo fácil, mi zona de confort, pues la presento. Pues eso cualquiera. Pero pelearse con el SAT y ganarle, eso es lo bueno. Esa es la emoción, ¿no? Para eso estudié, no para estar presentando declaraciones nada más. Eso que le hago al auxiliar.
Resumen de obligaciones administrativas. Obligación: llevar contabilidad, registro simple de ingresos, si estoy en pagos definitivos, pagos provisionales, contabilidad formal, un sistema. Contabilidad electrónica no aplica en pagos definitivos, solo si ganas más de 4 millones en pagos provisionales. Presentación del avión no aplica en pagos definitivos, relevado si ganas menos de 4 millones de pesos. Obligación de expedir facturas, sí, siempre. Incluye factura global, que ya platicábamos de la factura global y yo no concuerdo que en este régimen se tenga que hacer una factura global, pero bueno, ya es decisión de cada quien. Y en pagos provisionales, sí, siempre y cuando se incluye la factura global también, ¿no? Siempre va a ser obligación, independientemente de qué régimen. ¿Cómo cumplir fácilmente factura global? Si tus clientes no te piden factura por cada servicio, debes emitir una factura global, dice, ¿no? Diaria, semanal o mensual, que ampare los ingresos por los cuales no se emitió un comprobante, pero ya veíamos la regla que dice, tú tienes que hacer una factura por cada viaje que hagas y enviársela a cada cliente. Pongan ustedes, sí, no tengo los datos, pero eso no te limita a hacerla. Buzón tributario: mantén activo y actualizado tu buzón tributario, correo y celular, ya que es por donde el SAT te notificará cualquier omisión de estas obligaciones. Residentes en el extranjero: retención del 100% del IVA y bloqueo de los servicios. Para el 2026, el SAT ha endurecido las reglas para las plataformas digitales, especialmente las extranjeras, pasando por una vigilancia pasiva a un control operativo total. Estas medidas buscan eliminar la competencia desleal de empresas que operan en México sin pagar impuestos. Pues de todos modos no pagan, porque el que termina pagando los impuestos es el consumidor final. Residentes en el extranjero: si una plataforma extranjera como una nueva app de streaming de ventas tipo Temu, Shein o servicios de nube no tiene residencia fiscal en México, el SAT aplica medidas extremas. Retención del 100% de IVA, a diferencia de las plataformas nacionales que retienen el 50%, a las extranjeras que no se registren ante el SAT se les deberá retener el 16% del total del IVA en cada transacción. Además, los bancos mexicanos pueden ser obligados a retener el impuesto directamente del pago de la tarjeta. Si no cumplen con esas obligaciones, los van a bloquear del país. Si la plataforma omite el pago de sus impuestos o no presenta declaraciones por 3 meses consecutivos, el SAT activará el artículo 18H bis de la ley del IVA. Se ordena a los concesionarios de redes, Telmex, y Telcel, bloquear el acceso a la señal IP de la plataforma en todo México. La app deja de funcionar y el sitio web se vuelve inaccesible. El bloqueo solo se levanta cuando la empresa paga la totalidad de los impuestos, multas y recargos. Y a partir de abril del 2026, el SAT les está exigiendo a las plataformas que le den acceso a la plataforma para validar que la declaración que está presentando la plataforma es correcta, cuáles son las actividades que está realizando en tiempo real y comparar y verificar que estés pagando los impuestos de manera correcta. Pero esto va a entrar en vigor a partir de abril del 2026. El SAT implementará una nueva arquitectura tecnológica de fiscalización. Ya no esperará que tú declares el día 17. Ellos estarán sentados dentro de los datos de la plataforma. Interconexión de datos: las plataformas deberán abrir canales de información, APIs, para que el SAT reciba datos de las operaciones casi al instante. Validación del RFC al momento: si intentas darte de alta en una plataforma con RFC falso o cancelado, la plataforma lo detectará de inmediato y te aplicará la retención máxima del 20 y del 16% de forma inmediata. Cruces automáticos: el SAT comparará en tiempo real lo que el cliente pagó, lo que la app te retuvo, tus estados de cuenta bancarios. Si detectan que recibiste 10,000 pesos en efectivo según la app, pero no has emitido facturas o no los declaraste, el sistema generará una carta de invitación automáticamente a través del buzón tributario. ¿Cómo te afecta esto como usuario trabajador? Usas una app extranjera no registrada, el servicio podría desaparecer de la noche a la mañana si el SAT la bloquea. Y si habías cobrado algo, la plataforma había cobrado algo de algunas ventas que tenías, pues chance y hasta desaparezca tu lana, ¿no? No declaras el efectivo, el SAT te contactará mucho más rápido porque ya tiene el reporte de la app en tiempo real. Eres persona moral, tus ventas en plataformas ahora también están espejeadas en el SAT desde el momento de la venta. Recomendaciones para el cierre 2025 y 2026. La era de esperar a ver si el SAT se da cuenta terminó. En el acceso en tiempo real, la transparencia es obligatoria. Verifica tu RFC, asegura que tu constancia de situación fiscal esté actualizada y que el código postal coincida con el que diste en la app. No ignores el buzón tributario. A partir de abril de 2026, las notificaciones por discrepancias de plataformas serán mucho más frecuentes. Ya lo mencionaba hace rato su compañero, ¿va?
La reforma laboral para trabajadores de plataformas digitales es uno de los cambios más trascendentales en la historia reciente del derecho del trabajo en México. Su objetivo principal es terminar con la figura del socio repartidor para reconocer una relación laboral subordinada por un modelo híbrido único. Reconocimiento de la relación laboral. La reforma añade un capítulo específico de la Ley Federal del Trabajo para regular el trabajo en plataformas. Sujetos, conductores y repartidores de apps, Uber, Didi, Rappi, todas las apps, ¿no? Subordinación algorítmica. Se reconoce que aunque no haya un jefe físico, el algoritmo de la plataforma ejerce supervisión y dirección, lo que constituye una relación de trabajo. El modelo de seguridad social del IMSS. A diferencia de un empleado de oficina, el esquema de seguridad social es flexible. Protección por tiempo efectivo. Las empresas deben inscribir a sus trabajadores al IMSS, pero la cotización y cobertura se activan desde el momento en el que el trabajador acepta un pedido o viaje hasta que lo finaliza. Seguros incluidos. Tendrán derecho a seguro contra accidentes de trabajo, enfermedades, invalidez, vida y retiro. Guarderías y pensiones. Se garantiza el acceso a estas prestaciones sociales antes inexistentes para este sector. Los trabajadores ahora gozarán de derechos mínimos de ley adaptados por la naturaleza del servicio. Reparto de utilidades. Las plataformas deberán repartir el 10% de sus ganancias entre los trabajadores. Créditos de vivienda. Las empresas deberán realizar aportaciones para que los repartidores puedan acceder a créditos hipotecarios. Protección contra despidos. Se prohíbe la desconexión arbitraria. Las plataformas deberán justificar por qué bloquean al trabajador y dar un derecho de réplica humano, no solo por robot. Flexibilidad y autonomía, el corazón de la reforma. Para evitar que el modelo de negocio colapse, la reforma preserva la esencia de las apps, libertad de horario, el trabajador decide cuándo conectarse y cuánto tiempo trabajar, y multiactividad, un repartidor puede seguir conectado en varias aplicaciones al mismo tiempo, Uber, Rappi al mismo tiempo, y sin que esto invalide su contrato. ¿Dudas, comentarios? La reforma laboral a ustedes, a las personas que hacen la chamba en plataforma, a la persona que vende el producto por plataformas, a la persona que no le afecta absolutamente nada, la única afectación que tiene, pues que ahora la plataforma le descuenta más, porque recordemos que las cuotas son obrero-patronales, es decir, lo que se tiene que pagar al seguro social, una parte lo va a pagar la plataforma y otra parte la va a pagar el empleado, en este caso el repartidor o el chofer. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ahora los choferes, los repartidores van a recibir menos dinero porque la plataforma les tiene que descontar de los viajes que hacen la parte que ellos tienen que pagar de las cuotas obrero. Eso es en lo único que afecta. Ustedes no tienen que hacer nada, lo único que tienen que validar es que realmente la plataforma ya los dio de alta en el Seguro Social y que ustedes ya tienen acceso a el Seguro Social. Esto es bueno. Yo estoy aquí en la Ciudad de México, en una zona donde hay un cruce importante. Hay dos avenidas importantes y hay varias plazas en donde estoy. Entonces hay muchos repartidores, ¿no? Y a cada rato está muy cerca de mi casa el semáforo, o mi casa está muy cerca del semáforo. Y y a cada rato se oye el enfrenado, así el golpe, ¿no? Y ya salimos a ver, y el pobre mensajero, el pobre repartidor, ahí tirado de que un carro se pasó el alto y lo atropelló. Y también mucha culpa es de los mismos repartidores. Y antes, pues ahí se quedaban tirados, ¿no? Porque no tenían seguro social, no tenían nada. Ahora mínimo, sufren un accidente, pues ya los pueden llevar al seguro social y no tendrían que pagar, ¿no? Básicamente los pobres chavos ahí andaban con las patas todas torcidas y entubadas por ellos mismos, porque pues no tenían seguro social y no tenían dinero para pagar el seguro social, lo cual pues dices, oye, vas a trabajar, no vas a generarte problemas, más problemas de los que ya tienes, ¿no? Entonces, ahí está. Eso es lo bueno de esa reforma. A mí me parece excelente, ¿no? Porque lo vivo día a día, los accidentes que sufren los motociclistas aquí en la esquina de mi casa. ¿Sale? Dice, entonces en mi declaración provisional del mes, cuando tengo actividad empresarial y profesional y plataformas, presento mi declaración provisional en personas físicas, actividad empresarial y en ceros. No, ya no quedó claro entonces lo que dije. ¿Sale? Ya que me llegó requerimiento del SAT por no presentar declaración de plataformas. No quedó claro. Si tienes actividad empresarial y profesional, presentas tu declaración en actividad empresarial, ¿sale? Sumas tus ingresos de plataformas y de actividad empresarial y presentas la declaración en actividad empresarial. No presentas nada en plataformas en ceros
y presentas un caso de aclaración en el SAT donde le dices que no estás presentando esa declaración porque estás presentando todos tus ingresos en actividad empresarial. No presentes declaraciones en ceros porque te vas a meter en un problema de evasión fiscal. Y eso sí es un problema grave. ¿Quedó claro? ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? Tengamos mucho cuidado, ¿no? Creo que fuimos puntuales en cada uno de los puntos que explicamos y que dimos ejemplos y que hicimos las operaciones correspondientes, ¿no? Esto con el objetivo de ayudarlos, de entender, y una parte muy importante es que el tema de plataformas tecnológicas es un tema que está más regulado por resolución que por ley. Y entonces es de manera obligatoria que todas las personas que estén llevando actividades por plataformas tecnológicas se lean el título 12 de la resolución miscelánea fiscal, que es de la prestación de servicios digitales, y se divide en tres secciones o en tres capítulos. Este título 12 se divide en el capítulo 12.1. Este es el capítulo que le aplica a las plataformas como Netflix, como Prime, como Spotify, esas plataformas que son de streaming. El capítulo 12.1. Luego tenemos el capítulo 12.2, que es el capítulo que le aplica a las plataformas como Uber, Didi, Airbnb, Mercado Libre, Amazon, que son las que prestan servicios de intermediación entre terceros. Y el capítulo 12.3 es el capítulo que le aplica a las personas físicas que venden o que prestan los servicios por medio de plataformas tecnológicas. Este es el capítulo que nos tenemos que aprender casi casi de memoria. En este capítulo nos dice cómo darnos de alta en el RFC, cómo actualizar las obligaciones fiscales en el RFC, la opción para considerar como pago definitivo el ISR y el IVA, la expedición del CFDI, que ya lo veíamos de plataformas tecnológicas, la conclusión del uso de plataformas tecnológicas, tienes que presentar un aviso y al mes siguiente ya irte a pagos provisionales. Declaración de pago provisional de ISR de personas físicas. Si únicamente obtienes ingresos por plataformas, ¿dónde declaras? Pues en plataformas. Declaración de pago definitivo de ISR, ¿dónde lo declaras? Pues en plataformas. IVA a cargo de personas físicas que hayan efectuado cobros directos, ¿dónde lo presentas? Pues en plataformas. Momento para dejar de considerar como pago definitivo el ISR. Al mes siguiente te vas a provisionales. Momento de dejar el IVA, recordemos son dos impuestos, entonces hay dos reglas, una para el ISR, otra para el IVA. Cancelación de las operaciones si estoy en pagos definitivos o provisionales, cómo recupero lo que ya pagué de impuestos y que no tenía que haber pagado porque se canceló la operación. Igual, cancelación y cómo recupero el IVA y cómo recupero el ISR y pagos definitivos y pagos provisionales. Y aquí esta es la regla que dice que cuando tienes ingresos de plataformas y de actividad empresarial, todo se presenta en actividad empresarial, segundo párrafo. Aquí está. En caso de que las personas físicas mencionadas en el primer párrafo perciban ingresos por conceptos distintos o adicionales a los obtenidos mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, excepto salarios e intereses, o se inscriban al padrón de beneficiarios del estímulo fiscal de las regiones fronterizas, deberán realizar el pago provisional de ISR a través de la declaración ISR personas físicas con actividad empresarial y profesional o declaración de ISR personas físicas con actividad empresarial región fronteriza, respectivamente, a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente al que corresponda el pago. Y son dos reglas, una para el ISR y la 14 para el IVA, que dice exactamente lo mismo. Si tienes ingresos grabados por IVA, la declaración, y tienes ingresos de dos regímenes diferentes, la declaración se presenta en persona física con actividad empresarial. Aquí está. Entonces, regla 12.3.13 y regla 12.3.14. Y luego ya también opciones y cancelaciones, ¿no? ¿Cómo recupero el dinero que ya le pagué al SAT en dado caso de que se haya cancelado la operación?
Entonces es importante que conozcamos este capítulo 12.3, sí, capítulo 12.3 de la resolución miscelánea fiscal, porque es ahí donde nos dice todo lo que tiene que ver con plataformas. Porque en ley es muy escueto lo que está. Este régimen y los nuevos regímenes que está creando el SAT ya los regula más por resolución que por, ¿cómo se llama? Sí, por resolución que por ley, perdón. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna duda, algún comentario? Yo una pregunta, ahorita que Dime. comentaba lo del IMSS para los trabajadores de plataformas, pero ahí como que yo escuché que decía que inicias, o sea, solo mientras acepte el viaje y cuando lo termine, o sea, la cobertura no es siempre. No, va a ser siempre, va a ser siempre. Pero la plataforma nada más está obligado a pagar por el tiempo que tú permanezcas conectado. O sea, eso está relacionado con cómo calcular. Recordemos que por decir, si es un trabajador normal, es una empresa normal, el seguro social se determina por la cantidad de días que el trabajador laboró en el mes, multiplicado por la tasa por el salario base de cotización. Para efectos de la plataforma, para que la plataforma pueda determinar la cantidad que va a pagar, ¿sale? Se Ujú. determina sobre la cantidad de horas que el chofer está conectado a la aplicación. Pero la Pero cobertura va es a tener siempre. prestación siempre. Sí, la cobertura es siempre. Mientras estés Ah, trabajando, porque igual en el momento que dejes de trabajar para la app te da de baja y ya no tienes cobertura. ok. Y otra duda, yo una vez me dijo una persona que Uber los acepta sin que metan sus datos fiscales, Es pero correcto. entonces yo me imagino que es como dice usted ahorita, ¿no? Que les retienen más de su Más. viaje. Es correcto. El 20% de ISR y 16% de IVA. Pero ahorita con esto, con la reforma que va a entrar en abril de 2026, pues ya yo creo que eso ya va a quedar obsoleto, ¿no? No, ¿por qué? Va a seguir siendo igual. Si tú te das de alta en la plataforma y no le das tus datos a la plataforma te va a retener el 20% y el 16% de IVA. Si tú les das tus datos a la plataforma te va a retener 2.1, 2.5 o 4%, dependiendo qué actividad estés desempeñando, y la mitad del IVA nada más. Ok, ya, gracias. ¿Alguna otra duda, algún otro comentario? Pues la verdad, hasta ahorita todo muy claro. Y sí, estudiar bien lo que usted comenta en cuestión de la resolución miscelánea, todos esos puntos, todos esos temas, y sí fijar bien si nos vamos a ir por el pago definitivo o por el provisional, que lo Sí. que más recomendable sería ahorita, pues sería el provisional, porque así como usted lo dice, yo me voy a tardar otros 5 años para poder hacer el cambio. Entonces No, también hay que ver recuerda el que si te das de beneficio. alta en pagos definitivos, te puedes salir de pagos definitivos siempre y cuando Ujú. dejes de cumplir con los requisitos, ¿no? Ah, Pero no ok, te puede salir por voluntad. No te puede salir por voluntad. exactamente. No, sí. Y pues más que nada, lo que se comenta, no nos vamos a ir a nuestra conveniencia. Mejor, ahora sí que adaptarnos a lo que nos dé la resolución. Si me estás dando la oportunidad, César, perdón, pues entonces sí aprovecharla, porque sí he escuchado de muchos contadores que lamentablemente se van por lo fácil. Y es como yo les digo, si el SAT te está dando muchas oportunidades, hay que aprovecharlas. O sea, no hay que tenerle miedo porque hay que Hay que hacer acordarnos que un el SAT es análisis. una empresa y Es es una correcto. empresa que nada más nos está cobrando el impuesto. Pero pues sí, hay que seguir las reglas, tiene razón. Es correcto. Sí, el problema es que no hacemos un análisis del contribuyente. Yo como contador voy a recibir un nuevo contribuyente, empiezo a ver los datos, empiezo a ver las estimaciones, hago cálculos, hago estimaciones y sobre de esos datos verifico qué es lo que más le conviene a ese contribuyente, Es correcto. Y ¿no? también verificar, perdón. Y eso es lo que no hacemos si queremos directo decir, pues es que me conviene más pagos provisionales, lo doy de alta en pagos, me conviene más pagos de este definitivo. No, hay que analizar por contribuyente, porque no es una regla que aplique con vara mágica para todos por igual, no. Cada contribuyente es un mundo, cada contribuyente tiene sus propias características, cada contribuyente debe determinar
que sí y que no le conviene. Fíjese que algo que habían comentado, y he escuchado de varios contadores que dicen que no es necesario que cuando estás en este tipo de plataformas solicitar tus facturas. Entonces, le digo, pues a mí se me hace de manera errónea, porque de todos modos, cuando tú vas a cargar lo que es el combustible para tu vehículo o para tu moto, o sea, tienes que solicitar la factura. Si no, ¿cuál sería el beneficio al final del ejercicio? Sí, claro. Eso le conviene al SAT, imagínate. El SAT dice, no te van a servir nada las deducciones a lo largo del mes. Entonces el contribuyente relaja su control interno y dice, ah, bueno, pues voy a cargar gasolina, no traigo tarjeta para pagar, la pago en efectivo, pues al fin y al cabo no me sirve de nada, ahorita, pero en la anual sí. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el contribuyente no va cumpliendo con los requisitos de las deducciones a lo largo del año, al final del año tiene menos deducciones, por lo cual entonces tiene más base del impuesto, por lo cual termina pagando más impuestos. ¿Y a quién fue el único que le convino eso? Al SAT. Correcto. Dice, si Airbnb retuvo indebidamente a una persona moral en 2025, ¿se puede recuperar ese impuesto retenido indebidamente? Sí, claro, a lo mejor por medio del acreditamiento. La forma de recuperarlo la más fácil sería por medio del acreditamiento. Ahora, otra forma de recuperarlo, pues es cuando presentes tu anual y ahí te salga ese saldo, pero lo más seguro es que ese saldo lo vas a aplicar contra el pago del impuesto. Entonces, la forma de recuperarlo y la forma más sencilla sería por medio del acreditamiento de la retención, aunque para personas morales, en estricto sentido, no hay retención todavía. Pero esa sería la forma más fácil. Ahora sí podrías hacerlo, decirle al SAT, ¿sabes qué? Esta persona me retuvo impuestos, aquí está el comprobante, ya te los pagó, necesito que me los devuelvas. Lo cual ya el SAT te va a pedir hasta la fe de bautizo del perro para poderte dar ese saldo en devolución. Entonces, la forma más fácil de recuperarlo siempre va a ser un acreditamiento, pero tendríamos que ver si en el portal del SAT aparece ese apartado para poder acreditar esa retención que te hizo indebidamente la plataforma y decirle a Airbnb, regrésame mi dinero, ¿por qué me retuviste, no? Y pelearte con Airbnb también. El SAT se va a lavar las manos. Una parte importante del artículo 29A del Código Fiscal de la Federación. Les voy a enseñar. Y esto aplica para todos. Y tan absurdo como puede ser. Les voy a enseñar. Artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, primer párrafo. No, perdón, 29. Aquí está. Este es el artículo del Código Fiscal de la Federación que me obliga a pedir facturas por todo lo que compre. Y ojo, centrémonos a partir de aquí. Las personas que adquieran bienes, disfruten de su uso o goce temporal, reciban servicios, realicen pagos parcialidades o diferidos que liquidan saldos de comprobantes fiscales digitales por Internet o aquellas a las que se les hubiera retenido contribuciones, deberán solicitar su comprobante fiscal digital por Internet respectivo. Los contribuyentes que exporten mercancías, bueno, eso ya no tiene nada que ver. Si entendemos de manera tácita lo que dice esto, es que si tú compras algo, sí o sí tienes que pedir la factura. Aquí no dice que si la vas a ocupar, que si lo vas a deducir, que si tienes RFC o no tienes RFC. Aquí hay una obligación puntual para todas las personas que compren algo en México. Y es, tú compras algo en México, forzosamente tienes que pedir la factura. ¿Y quién le ha hecho caso a esto? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo ahorita le doy 10 pesos a mi hijo para que vaya a comprar unos chicles a la tienda, mi hijo tendría que pedir la factura de esos 10 pesos. No dice aquí que si la va a ocupar mi hijo, no dice que se la va a deducir, no dice que si tiene datos mi hijo para poderla facturar, no dice nada de eso. Lo único que dice es, la persona que compre algo tiene que solicitar su comprobante fiscal correspondiente. Les digo Y que si es correcto, ¿sabe por qué? Ahorita que usted dice de que la compra del bien y que del chicle es lo mismo, por ejemplo, cosa, pues no sé si suene absurdo o tonto o burdo, cuando va uno al súper,
Cuando va uno al súper, también nosotros tenemos por obligación de solicitar nuestros CFDI. Es correcto. ¿Por Aunque no qué? lo vayas. Porque exactamente, aunque yo no lo vaya a necesitar, porque yo le estoy pagando ya el impuesto, ¿sí? Ahora sí que por adelantado. Y hay negocios aquí, por ejemplo, en la zona, cosa curiosa, a lo mejor usted ya lo sabe, de que mucha gente aquí no se anima a pedir factura, porque dicen, es que yo para qué quiero la factura si aparte tengo que pagar el IVA. Entonces digo, espérame, es que en el precio debe de venir el IVA, aunque no sea tuyo, o sea, tienes que solicitar la factura. O sea, es de Así. manera, no, ¿sabes qué? No, a mí no me des factura, entonces yo no te pago el IVA. Esa es la idea que todavía tienen aquí en la zona, ¿eh? Sí, lo que pasa es que los negocios y los contadores hacen cosas incorrectas. Lo que dice la Ley Federal de Correcto. la Protección del Consumidor, lo de la Profeco, ley de Ujú. Profeco, nos vamos al artículo 7 y 7A de la ley del Profeco, establece algo bien claro, ¿no? Ley Federal de Protección al Consumidor, la abrimos y nos vamos al artículo 7 y 7A. Ah, no, 7 bis, perdón, en vez de 7A. Artículo 7. Todo proveedor está obligado a informar y respetar los precios, tarifas, garantías, cantidades, calidades, medidas, intereses, cargos, términos, plazos, fechas, modalidades, reservaciones y demás condiciones conforme a los cuales se hubiera ofrecido, obligado o convenio con el consumidor la entrega del bien o la prestación del servicio, y bajo ninguna circunstancia serán negados estos bienes a persona o servicios a persona alguna. Y luego ya el 7 bis. El proveedor está obligado a exhibir de forma notoria y visible el monto total a pagar de los bienes, productos o servicios que ofrezca al consumidor. Dicho monto deberá incluir impuestos, comisiones, intereses, seguros y cualquier otro costo, cargo, gasto o erogación adicional que se requiera cubrir con motivo de la adquisición o contratación respectiva, sea esta a crédito o a contado. Si vas tú, que es lo que sucede muy común, vas con un doctor y quieres pedirle tu factura al doctor porque vas a hacer deducible ese gasto en tu declaración anual como una deducción personal, y el doctor cuando le dices, bueno, le voy a pagar con tarjeta, y el doctor te dice, ah, bueno, entonces es el valor de la consulta más 4% o 5% que te cobran, eso es ilegal. Y lo denuncias a ese doctor con la Profeco y la Profeco ahí le clausura su despacho. Llegas a una tienda. Vamos a suponer, llegas a una ferretería y compras un jalador para tu empresa y necesitas la factura de ese jalador porque es un gasto para la empresa y es un gasto que puedes deducir. Y cuando llegas a la caja y le dices a la persona, cóbrame este jalador y te doy mis datos para que me des la factura, y en ese momento la persona te dice, ah, si quieres factura es masiva, eso es un delito y lo puedes renunciar ante la Profeco con base en este artículo, y la Profeco llega y clausura ese negocio. Es correcto. Lo que pasa es que aquí en la zona, se maneja también lo que son los materiales pétreos, los Ujú. que sacan o extraen del río. Sí, Y a mí me tocó, pues, de que al momento de yo solicitar la factura, la chica me dice, ah, ok, te va a salir el camión, por así decirlo, 1,700 y cacho. Ah, ok, le dije, te voy a dar mis datos. Ah, me dice mi jefe que es masiva. No, pero espérame, es que ahí tu jefe ya debió de haber incluido los sí, gastos que conllevan a ese precio. Entonces tú estás manejando de manera irregular, le dije yo, o estás cobrando lo que tú quieras, y eso no puede ser porque entonces a mí me estás afectando. es Y correcto. es un estiramiento aquí en esta zona increíble. Ferretería es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Fui, Sí. compré un kilo de clavos, ¿sabes qué? Masiva. Ay, Dios, dije yo, no, estamos mal aquí. Le dije, no, no, no concordamos los contadores y yo. Le dije, a lo mejor yo soy la que estoy mal, o a lo mejor yo No, soy la rara, no sé, o no sé, le dije, pero sí, muchos contadores me han dicho, es que tú estás mal. O sea, aquí el consumidor tiene que decir que es su precio y si quiere la factura es masiva. No conta. O sea, no, el precio ya debe de traer incluido el IVA,
vuelvo a lo mismo, aunque no sea de nosotros, tienes que cobrarlo. Y al momento de yo generar o solicitar la factura, yo tengo el derecho de que me desgloses el importe de ese producto. Pero no, he tenido muchos estiramientos con dos, tres contadores de esta zona, Sí, por es lo correcto. mismo. Es correcto. Aquí en la Ciudad de México la Profeco sí funciona bien. Si haces una denuncia de esos negocios, luego llegan y los clausuran. No sé en los estados cómo esté funcionando. Creo y entiendo que tarda más, porque como estamos en un país centralizado, pues básicamente nada más le hacen caso al Distrito Federal, ¿no? A la Ciudad de